Hola, buenos días, ¿cómo les va? Soy Rex Forment. Continuamos con la novela de Un soldado a la deriva en Poniente, capítulo 53 al 55. Solo para recordarles que ninguna imagen o personaje de la historia me pertenece, les pertenece a sus respectivos autores. Espero que disfruten de la historia. Capítulo 53, interludio de Eddar. Eddar observó cómo el puerto de Puerto Blanco se acercaba. La vista le resultaba familiar mientras la cubierta se mecía suavemente bajo sus pies, y el sol de la tarde proyectaba un agradable resplandor. Había viajado muchas veces entre el nido de águilas e Invernalia, aunque era la primera vez que el regreso a su tierra natal no le traería alegría. Un cuerpo cálido se apretó contra su espalda, unos brazos le rodearon la cintura, y sintió que sus labios se esbozaban en una sonrisa. También era la primera vez que volvía a casa con una esposa. Azara, murmuró, apartando una mano de la borda para colocarla sobre las manos entrelazadas de ella. Ned, dijo ella con cariño, apoyando la cabeza en la piel de su manto. Fruncías el ceño. ¿Lo hacía? Preguntó, sin dejar de mirar el agua. Lo notaba en tus hombros, dijo ella, apretándolo ligeramente. Su sonrisa se ensanchó al sentir el ligero bulto de su vientre contra su espalda. Sin embargo, cayó un momento después, al recordar que no estaría presente para presenciar el nacimiento de su primer hijo. Ned, dijo a Sara, ahora en tono de reproche. Empezaba a sospechar que ella podía leerle el pensamiento. Deberíamos atracar y desembarcar en una hora, dijo Ned. La casa Mandely puede seguir a los 7, pero son norteños de verdad. Nos recibirán esta noche y partiremos por la mañana. Azara asintió. Y tus primos probablemente estarán allí. Esperamos que viajen con nosotros a Invernalia. No, se inclinan más por el mercantilismo que por la guerra, dijo Ned. No les reprochaba esto, y sus conexiones habían ayudado a su casa en tiempos difíciles. La aversión de su padre adoptivo por sus parientes de Ciudad Gaviota seguía siendo algo que no comprendía. Un viento frío azotó el barco, derramándose desde las velas, y Azara se estremeció. Me alegraré de llegar. El frío no es tan fuerte, pero el viento. ¿Seguro que no quieres quedarte en Puerto Blanco?, preguntó Ned. Se giró y abrazó a su esposa. Su cabeza le llegaba justo a la barbilla, y ella la acomodó debajo. Es un lugar más animado que Invernalia, a pesar de lo mucho que amo mi hogar. Sí, quiero conocer a tu madre, dijo Azara. Se acurrucó más contra él. Quizás comparta conmigo el secreto para sobrevivir al frío antes de que llegue el próximo invierno. Podemos visitar a los sastres antes de irnos, dijo Ned al instante. Nuestros artesanos confeccionan muchos trajes finos de terciopelo y armiño. No permitiré que mi primera acción en el norte sea exigir galas, dijo Azara. Sé que el norte no es el reino más rico. Mi ajuar es más que suficiente, simplemente tengo que acostumbrarme al clima. Somos frugals, no pobres, Ned le dijo. Pero hablas con sensatez. Hay quienes buscarían cualquier motivo para desdeñar a un sureño. Pueden despreciarme todo lo que quieran, le dijo a Sara. Ya he ganado. Lo miró con una mirada que hizo que Ned volviera a maldecir las delgadas paredes de su camarote. El capitán comenzaba a dar órdenes a su tripulación, haciendo los preparativos finales para su llegada, pero Ned tenía la mente en otra parte. Seguramente tendrían tiempo para relajarse antes del festín de esa noche, la primera vez que estarían solos desde que partieron de Puerto Gaviota. Azara se pellizcó la nariz distraída, sonriendo con sorna ante lo que leía en su rostro. Y Elia se sorprendió de la rapidez de nuestro matrimonio. Ned la miró, atribuyéndole en silencio la mayor parte de la culpa. Con el mismo silencio, una ceja se alzó en respuesta, en desacuerdo y sugiriendo lo contrario. El segundo hijo de Invernalia no pudo evitar sonreír, llevando una mano al vientre de su esposa, deseando sentir el movimiento de su hijo, pero sabiendo que nunca lo sentiría. El gran salón de Invernalia estaba a rebosar, con todas las mesas ocupadas y hombres alineados en las paredes. Una luz grisácea se filtraba por las altas ventanas, y un murmullo sordo se alzaba a su encuentro con la llegada del último de los banderizos Targ. Un par de guardias cerraban las sólidas puertas de roble y hierro al fondo de la sala, y el golpe sordo que hicieron provocó un silencio expectante. Eddar recorrió con la mirada el salón, observando la multitud de rostros que lo observaban. Algunos los conocía, muchos no, y mientras los evaluaba, él mismo fue evaluado desde su posición en el estrado. El asiento de piedra que había servido de trono a los reyes del invierno estaba detrás de él, pero él estaba sentado en una sencilla silla de madera delante y a su lado. El espadón hielo ocupaba el trono, con el filo al descubierto, en una silenciosa declaración y recordatorio. Mis señores, dijo, en voz baja, pero aún reclamando la atención del salón. La casa Stark ha llamado, y habéis respondido. Se decía como algo inevitable, como si fuera algo tan cierto como la nevada.
Pero Ned sabía bien que su familia no había gobernado el norte durante 8000 años dando por sentada la lealtad. Lo recordaremos. Orgullo silencioso, reconocimiento solemne, entusiasmo arrogante, lo veía todo en los rostros de los vasallos de su padre, desde los señores menores hasta los poderosos. Había algunos a los que no podía interpretar, como el corpulento Lord Manderly, que había viajado con ellos desde Puerto Blanco, y el esbelto Lord Bolton, que se había escabullido en Invernalia entre los últimos en llegar, pero que entonces no era el momento de considerar a dos de los vasallos Stark más poderosos. Ya oíste las noticias. ¿Sabes lo que ha hecho Eris? Se alzaron murmullos, y muchos de los hombres fruncieron el ceño. Tomar rehenes de invitados era como escupir en el ojo de los derechos de los invitados, algo que enfurecería a cualquier auténtico norteño. Por no hablar de la matanza de los hijos del norte y el secuestro de una hija del norte. El valle ha sometido a sus realistas, y los hombres de Lord Arryn han entrado en las tierras de los ríos, lo que le da a Lord Tully una ventaja decisiva sobre sus propios vasallos desleales, dijo Ned al salón. En las tierras de la tormenta, Lord Baratheon marcha hacia el oeste, hacia el dominio, pero sus campos alimentan a muchos hombres, y si envían un ejército al norte, nos superarán en número. Nos corresponde a nosotros inclinar la balanza a nuestro favor. Haremos más que eso, gritó un hombre desde un costado. Todos se giraron para ver quién había interrumpido a los Stark, y dieron una cara que deberían haber esperado. Para cuando terminemos, ningún cabrón sureño se atreverá a mirar 2 veces a una chica del norte. Ned inclinó la cabeza hacia el hombre al que muchos llamaban el Gran Jon, mientras puños y manos golpeaban y abofeteaban mesas y paredes en un aplauso. Era incluso más grande que los hijos y nietos de la vieja Tata, aunque Baaldar era casi igual de corpulento, y aún le quedaba mucho por crecer. ¿Qué pasa con las tierras del oeste?, preguntó otro señor. Este estaba cerca del frente, y el blanco resplandor de su espalda dejaba clara su identidad, incluso medio oculto por el cabello gris. Lord Karstark frunció el labio al hablar. Siguen fieles a los Targaryen. No lo sabemos, les dijo Ned. Los Lannister no se han unido a ninguno de los bandos, pero al igual que los Martell, tienen familia en las Garas de Eris. Los dornienses no eran aliados del norte, y la princesa Elia no era precisamente una invitada como los demás, pero no desaprovecharía ninguna oportunidad de influir en las actitudes que pudieran afectar a su esposa. Karstark emitió un sonido de disgusto, y no fue el único. «Cobardes», gritó alguien. «Excusas», exclamó otro. «Malditos egoístas. Que se jodan los Tyrell». Ned levantó una mano de la rodilla. Fue un pequeño gesto, pero apaciguó gran parte de los gritos, silenciando de nuevo la sala en murmullos. ¿Qué buscamos ganar con esta rebelión? La voz del orador tenía la capacidad de silenciar a cualquiera que hablara por encima de él, pues todo lo que tragó después, como si hacerse oír lo hubiera agotado, y los ojos claros observaron a Ned esperando su respuesta. Por la palabra de mi padre, Lord Bolton, el reinado de Eris no sobrevivirá a la guerra. Si Lyanna sufre algún daño, él tampoco lo sufrirá. El mal humor dio paso a una casi jubilosa anticipación. Incluso ahora, casi 300 años después de la conquista de Aegon, no había nadie en el norte que amara a los Targaryen, y muchos los despreciaban. Presumo que, como vencedor, Lord Stark tomará medidas que beneficien a todo el norte, dijo Lord Manderly, con las manos cruzadas sobre el vientre. Lo hará, dijo Ned, y sé que buscará el consejo de sus señores para hacerlo. ¿Qué te ha dicho?, preguntó un joven señor ansioso. No era un hombre como los demás para hablar, no era alguien con miles de lanzas a su nombre ni había sido recibido en una audiencia privada antes de la reunión. Pretende hacerles pagar para reconstruir Caelin. Su entusiasmo era sincero, a pesar de que no parecía haber notado la estatura de los otros hombres que hablarían. No se habló de Foso Caelin, dijo Ned, un poco más lento esta vez. Sin embargo, mi padre mencionó su pesar por la falta de un verdadero árbol corazón en la Fortaleza Roja. Sí. Rojo en su cara y rojo en sus ramas, retumbó Gran Jon, y su voz grave fue solo la primera en alzarse. La lenta retirada de los Vázquez de Diousas en el sur era otro punto delicado, y la idea de recuperarlo en la misma ciudad que el Septo de Baellar conmovió los ánimos norteños. Pronto, quedó claro que el público había ido más allá de los anuncios, y Ned se levantó de su asiento. «Cabalgamos en 3 días, mis señores. Por Lyanna y el norte», rugió la respuesta. Y entonces se pusieron a discutir y cotillar sobre lo que sabían y lo que creían que podría suceder. Ned se tomó el tiempo para cruzar la mirada con los señores que les habían hecho las preguntas que necesitaba. Habían cumplido con su parte, aunque el Gran Jon había mostrado más entusiasmo del necesario. Ese entusiasmo sería necesario cuando llegaran a las Bátalas del Sur, pero al observar la reunión, presentía que no escasearía.
El ejército del norte llegó a unas tierras de los ríos en guerra consigo mismas. En el cruce de la Horca Verde vieron restos de una escaramuza, un tabardo de Frey hecho giras en el suelo, y en el cruce donde se unían los caminos del rey, el Alto y el río había una aldea cuyo mercado había sido alcanzado por el fuego. Los viejos Garerous que los acompañaban afirmaban que no parecía una guerra propiamente dicha, pero era evidente que, aun así, había habido conflicto. Después de que Eddard liderara la vanguardia a través del Tridente y hacia Dari, vislumbraron la lucha. Unos 2000 hombres lucharon y murieron en el lecho seco de un río. Ned y los hombres que lo acompañaban, 500 jinetes que exploraban en masa, se habían visto atraídos por las llamadas de cuerno y se detuvieron en una colina cercana. El joven Saark identificó de inmediato a los norteños que luchaban, y una rápida orden hizo que el resto de su ejército se mantuviera donde estaban, aún fuera de la vista. ¿Quién lucha?, preguntó Teobul, un corpulento miembro de un clan montañés con brazos casi tan gruesos como los muslos de la mayoría de los hombres. Veo hombres del río y hombres del rey. Hay colores de Dari en los tabardos de pica, dijo el anciano Lord Therin, pero ese es un estandarte de Buckwell. Y un lobo wargo, murmuró un hombre más joven. Lord Hornwood tardó un momento en comprender lo que los demás ya habían comprendido mientras entrecerraba los ojos para observar la batalla. Abrió los ojos de par en par al comprender a quién miraba. Ese es Lord Saark. El acero se desprendió de su vaina con un crujido, y lo apuntó hacia la batalla, con su caballo casi encabritado. Podemos. No, dijo Ned, con la mirada en otro lugar. Muchos de los jinetes que iban en cabeza lo miraron de reojo. No, preguntó Hornwood, despojado de su creciente entusiasmo por la batalla. Ese es tu señor padre ahí abajo. Mira hacia la colina, entre los árboles, dijo Ned. En el río, los norteños empujaban lentamente a los realistas, pero había algo que no podían ver. Entre la fuerza de exploración y la batalla había un pequeño montículo, y a sotavento había una fuerza de jinetes. Si los norteños continuaban haciendo retroceder a sus enemigos, quedarían vulnerables. Si el invierno no hubiera sido tan reciente, tal vez los jinetes se habrían ocultado. Estrecho y rocoso, dijo Theo, sacando un trozo de cecina de una bolsa que llevaba a la cadera. Lo masticó mientras miraba hacia el montículo, aparentemente indiferente a la batalla. No querrían pelear a caballo allí. Era el único lugar donde esconderse, dijo otro hombre, jugueteando con una cicatriz sobre su labio. Si atrajeron a Lord Saark al lecho del río. Había quizás 100 jinetes al acecho, pero Ned frunció el ceño, con sus preocupaciones en otra parte. ¿Qué hacía su padre luchando de esa manera? No podía decirlo. Ser Mark, le dijo al último que habló. Elijan 50 hombres. Nos acercaremos a la colina sigilosamente y luego desmontaremos para enfrentarlos. Al acercarnos, Lord Therin liderará al resto para rodearlos e impedir que escapen. Al luchar contra los miembros de los Kleins en el valle, Jon siempre insistía en dejar al menos la apariencia de una salida a los enemigos, pero en ese preciso instante Ned se encontraba deseando privar al enemigo no solo de sus fuerzas, sino también de toda noticia sobre su destino. Yo iré, dijo Theo, con la mano en mano para comprobar la mina a su lado. Mark golpeó con un dedo su yelmo, girando su elegante montura roja para regresar a la ladera, gritando nombres y dando órdenes en voz baja. Seguro que podríamos separarnos, y algunos de nosotros podríamos cabalgar hacia Lord Saark, dijo Hornwood, mirando a los otros señores cercanos. No era el único que parecía más ansioso por cabalgar hacia la batalla, a pesar de la configuración del terreno y la oportunidad que perderían al hacerlo. No, dijo Ned, los norteños en el lecho del río estaban haciendo retroceder a los realistas sin parar, y una vez que la fuerza emboscada fuera derrotada o destruida, la batalla estaría ganada en cualquier caso, pero no se molestó en tomarse el tiempo para explicar los detalles a aquellos que no lo comprendían. Ser Risgel no tardó mucho en regresar con los hombres, y Ned se encontró frente a poco más de 50, pero por la ansiedad en sus rostros, supuso que no podía evitarlo. Theo se colocó firmemente a la izquierda de Ned, apartando a un joven de Flint con una palmadita en el hombro, y un hombre pequeño de verde y bronce se colocó a su derecha. Compartió una leve sonrisa con Halland cuando el hombre se quitó la lanza de la espalda. Sería una lucha frenética y desordenada, pero no se le ocurría a nadie mejor para tener a su lado. Haremos nuestra parte, le prometió Lord Therin mientras terminaban de formar. Ned asintió, esperando lo mismo. Sin gritos de guerra, les recordó a sus hombres, y partieron. Mantuvieron el paso al galope, bajando la cuesta, y solo se oía el ruido sordo de cascos sobre la tierra y el leve entrechocar del acero. El momento se alargó, y en cualquier instante parecía seguro que alguno de sus enemigos se giraría al verlos acercarse, pero pronto estuvieron a tiro de piedra, y entonces Ned alzó un puño y detuvo su montura.
Desmontaron, algunos permaneciendo con los caballos, pero el resto siguió a Ned mientras éste los guiaba hacia los árboles del montículo. Un hombre en la retaguardia del grupo giró en su silla, estirándose, y se quedó paralizado al ver a 50 norteños ceñudos corriendo hacia él en silencio. Resolló una advertencia, la sorpresa atenuó su voz, pero entonces la encontró, gritando su alarma. Alguien lo hizo callar, pero otros se giraron para mirar, y la consternación se apoderó de ellos al intentar reaccionar. Estaban demasiado apretados para girarse y enfrentarlos, los caballos casi hombro con hombro donde no los separaban los árboles, pero lo intentaron de todos modos, y lo pagaron. Ned arrastró al hombre para que los viera desde su silla, con una daga en el ojo, y fue solo el primero en comenzar la sangrienta tarea. Haaland asestó un latigazo a un hombre en la garganta, y Theo atravesó la columna vertebral de otro con su espada, mientras la infantería atacaba a los soldados de caballería, a la inversa de lo habitual. Se oyó un grito de libertad, pero ya era demasiado tarde. Confundidos por su primera reacción, el resto de la fuerza de exploración cabalgó para rodearlos, tomando las laderas del Basquesilow y la cima del montículo. Un rugido se elevó desde los hombres del norte en el río al avistar los estandartes de Cerrin, y Ned supo que la escaramuza estaba prácticamente ganada en cuanto le quitó el caballo a un hombre. La sangre le salpicó la cara, pero parpadeó para apartarla, arrastrando a otro hombre al suelo cuando intentaron golpear a Theo. Aunque sintiera que la batalla estaba ganada, alguien tenía que decírselo al enemigo. Nadie escapó ese día, aunque a los jinetes les costó un poco atrapar a los pocos que escaparon del cordón, y a los astutos miembros de los Clanes de la montaña atrapar a los que intentaron esconderse. Quienquiera que hubiera enviado a la hueste de 1000 hombres solo podría conjeturar qué había sucedido, al menos por un tiempo. Sin embargo, ese trabajo prevalecía sobre las reuniones, y Ned no pudo hacer más que intercambiar unas palabras con su padre antes de partir. La noticia de que Dari había sido capturado fue bienvenida, pero la de que el Lord Comandante Gerald Haitar se había establecido en Arenal no lo fue tanto. Sin embargo, el momento para una discusión detallada de la guerra llegaría más tarde, y se encontró a sí mismo y a su fuerza de exploración cabalgando junto a la caballería de su padre y el puñado de prisioneros nobles. Sus cautivos, los del pueblo llano, habían sido enviados con el resto de la infantería hacia Robestown para enfrentarse al ejército norteño que se aproximaba. Pero Ricard los guiaba a otro lugar. Su destino no estaba lejos. Tras una hora de duro viaje, llegaron a un tramo de bosque a poca distancia de uno de los caminos secundarios, un lugar con poco tráfico y que solo los lugareños conocían. No fueron los primeros en llegar, un grupo de caballos sin jinete había recibido permiso para pastar junto a la arboleda, vigilados por escuderos y soldados. El estandarte del lobo huargo que divisó indicaba que uno pertenecía a Brandon, pero no lo veían por ninguna parte. Ned y sus hombres, siguiendo el ejemplo de su padre y su séquito, desmontaron junto al bosque y parecían prepararse para adentrarse en él. Hubo cierta confusión, se hicieron preguntas que pocos parecían dispuestos a responder, pero Ned estaba dispuesto a preguntar cuando se desviara. Ned, dijo una voz familiar. Ned se giró y casi sonrió al ver a Elbart Arryn acercándose, un escudero atendiendo a su caballo. Elbart, empezó, pero entonces algo en el rostro de su amigo lo hizo detenerse. Tienes que hablar con tu padre, dijo Elbart, serio y silencioso. Tu hermano no lo hará, y no escuchará a nadie más. Ned no habló, solo frunció el ceño con una pregunta en la mirada. Entiendo por qué, pero esto no puede continuar, dijo. Lo que hizo Eris fue repugnante, pero es un loco nacido del incesto. Si hablas con... ¿Qué hizo? Un escalofrío le recorrió la espalda mientras su imaginación evocaba actos atroces que podrían hacer que su padre reaccionara de tal manera que Elbart se pusiera tan de mal humor. No. Mierda. Elbart cerró los ojos por un momento. Deberías hablar con Lord Ricard. Rápido, antes de que empiece. A su alrededor, los hombres ya se adentraban en el bosque, entre los prisioneros, muchos de ellos palideciendo y sudando. Los nobles lideraban el camino, aunque lo que fuera que estuviera a punto de suceder los tenía de mentes encontradas, hombres del norte, las tierras de los ríos y el valle, una mezcla de ansiedad, solemnidad, inquietud y furia. Ned siguió caminando, intentando alcanzarlos antes de que comenzara aquello. Los árboles se hicieron más espesos, lo que hizo que los hombres redujeran la velocidad a medida que se aglomeraban, pero todos los que se adelantaron se apartaron rápidamente al ver al lobo sobre su pecho. Algo en su porte le hizo pensar que no era porque fuera el segundo hijo de Lord Stark. Casi había alcanzado a su padre cuando llegaron a su objetivo. La visión de un joven árbol corazón en medio de un claro atenuó su paso, su tronco blanco y sus hojas rojas eran una imagen reconfortante. No debía de tener 2 siglos, pero parecía prosperar allí en el sur, escondido como estaba,
y su rostro parecía sonreírles con sorna. Casi no vio a Brandon de pie junto a él, ni a otro grupo de hombres ya presentes con su propio pequeño grupo de prisioneros, todos nobles. Pero entonces el claro empezó a llenarse, hombres rodeando el árbol corazón. El silencio habitual de un bosque de Diousas se percibía, pero esta vez no se debía al respeto. Era algo más pesado. Se colocó al frente de la multitud, sosteniendo brevemente la mirada de su hermano, pero no encontró respuestas allí. Ricard Zark observó a la multitud que tenía delante. El claro estaba abarrotado, salvo un espacio alrededor del árbol corazón donde se encontraban el señor Stark y su heredero, y aunque los observadores se habían dispersado por el bosque, se había encontrado espacio para todos sus cautivos. Hace una luna, empezó Ricard, mirando el rostro en el árbol corazón recibí un mensaje. Su voz era tan baja como siempre, pero ahora no podía considerarse tranquila, no con las brasas de rabia contenidas en su interior. Su puño estaba apretado alrededor del cuello de una bolsa de tela. Ethan Glover se acercó, con una cicatriz recién en la frente, y colocó un tocón alto al lado de Ricard antes de retroceder. El Lord Zark colocó su bolsa encima y luego deshizo el nudo que la mantenía cerrada. Una hulida recorrió la multitud al descubrirse su contenido. Algunos hombres hicieron muecas al apartar la mirada, otros negaron con la cabeza, algunos enfurecían en silencio. Brandon era el peor de ellos, su rostro era un lictas de furia mientras gruñía, con los puños apretados a los costados. Un cojín negro y rojo reposaba sobre el sumidero, y sobre él había un pie amputado. Lo habían untado con algún brebaje para protegerlo de la podredumbre, pero aún olía mal, aunque quizás se debía a que un prisionero se había meado en los pantalones, y el rostro de Ned se quedó en blanco al comprender lo que veía. El Bard se removió a su lado, pero no le importaba nada más que el pie de su hermana expuesto ante el árbol corazón. Eris lo ha olvidado. Quiero recordárselo, dijo Ricard. Miró al cautivo más cercano, y este retrocedió, tragando saliva y preparándose. Levantó la barbilla en señal de desafío, pero pareció no tener ningún efecto en el sombrío señor ante el árbol corazón, como si no lo estuviera viendo realmente. Todos elegirán renunciar a algo hoy, a sus juramentos a Eris, o a su pie. No me importa cuál, pero elegirán. Dos hombres Stark empujaron al noble elegido hacia adelante, y casi tropezó antes de recuperar el equilibrio. Tragó saliva, pero se mantuvo erguido. Elige, le exigió Brandon. Tenía un hacha en la mano y parecía estar a punto de elegir por él. El noble tragó saliva de nuevo. Era ribereño, y su armadura indicaba que no poseía gran riqueza ni poder, pero aún así permaneció allí. Por pervertir las leyes de la hospitalidad y abusar de una dancela a su cuidado, renuncio a mi lealtad al rey Eris Targaryen. Brandon gruñó, pero un leve gesto de Ricard lo apaciguó. Una mirada hizo que el noble se perdiera de vista, y otro fue empujado hacia adelante. Elige, le dijo Ricard. Renuncio a los Targaryen para siempre, dijo rápidamente. Como ellos han cumplido sus juramentos con nosotros, que los míos sean los mismos con ellos. Él también fue conducido, y el siguiente noble se adelantó. Fue tan rápido en negar al rey como el siguiente, y el siguiente. Una mirada al árbol corazón no reveló rastros de pies amputados, salvo el que estaba sobre el cojín, y Ned pudo pensar, más allá de la fría ira, y preguntarse si algún señor capturado antes de este había sido tan dedicado a Eris como para elegir al otro. Entonces recordó la petición de Elbart y supo la respuesta. Otro noble fue empujado hacia adelante, pero este no tenía el mismo aspecto que los demás, y la multitud pareció inclinarse hacia adelante, ansiosa y repelida a la vez. Nadie estaba tan entusiasmado como Brandon. Su hermano lucía una sonrisa burlona mientras el señor se erguía para burlarse de todo lo que lo rodeaba. Hablan de juramentos traicionados y hospitalidad rota, dijo, con el desprecio en su rostro desmentido por el ligero temblor en su pierna. Pero son bonitas mentiras para decirse a sí mismos que no son ustedes los que no tienen honor, cambiando su abrigo por estos fríos cabrones del norte. ¿Entonces es el pie?, preguntó Brandon, indiferente a su discurso. El señor, un Cranland, no respondió con palabras, solo escupió a los pies de Brandon. La sonrisa de Brandon se acentuó y dio un paso al frente mientras los dos hombres Stark tomaban al cautivo por los hombros y lo obligaban a tumbarse. Padre, dijo Ned, interrumpiendo la escena. Elbart se enderezó a su lado, asintiendo con la cabeza para animarlo. Hijo, dijo Ricard, con sus ojos grises indescifrables. Tengo una mejor manera, dijo Ned. Miró a su lado, no a Elbart, sino al hombre delgado a su izquierda. Jalán sabía lo que quería y se la entregó. El espadón era más alto que él, pero la decisión de confiar en él para que lo llevara se debía a su fuerza de carácter, no a la fuerza del brazo. Ned aceptó a Hielo y se la ofreció a su señor padre. Ricard aceptó su arma,
y Elbart suspiró, pero a pesar de ser un compañero cercano, era un hombre del valle, no del norte. No lo entendía. Las suyas eran las costumbres de Cian, de Cregan, y Eris había tomado a una hija Stark. Los Bolton sabían bien lo que seguía semejante cosa, y ahora los Targaryen también lo sabrían. No había nada de dignidad en la forma en que el noble desafiante se tendía, y no pudo contener el grito que se le escapó de los labios cuando Ricaar le cortó el pie por encima del tobillo. Se quitó el calzado y Brandon arrojó la parte cercenada al árbol corazón, donde se alojó entre dos ramas. La sangre se adhería a la madera blanca mientras se deslizaba por la corteza, acercándose lentamente al rostro sonriente del tronco. Un gesto de Ricaard hizo que arrastraran al hombre de rostro pálido, con la mandíbula apretada y aún reprimiendo gemidos de angustia, y otro se acercó. El siniestro señor clavó la punta de su espada en la tierra, con las manos apoyadas en la empuñadura. Los observadores podrían haber estado divididos en sus pensamientos sobre lo que estaban presenciando, pero aún así siguieron su mirada. Elige. Al final del sexto mes del año 282 tras la conquista de Higaan, dos noticias llegaron a los Stark. La primera era que Toro Blanco había introducido otra huida de fuerzas de asalto en las tierras de los ríos, continuando su esfuerzo por impedir que los rebeldes se consolidaran y avanzaran hacia las tierras de la corona. La segunda era que Lady Lyanna Stark había fallecido mientras dormía. Era una horda sombría la que se dispuso a interceptar a los asaltantes, 1000 hombres, liderados por un hombre deseoso de ahogar su dolor con la sangre de sus enemigos. Encontrarían a su enemigo, guiados por el humo de una aldea arrasada, y Lord Stark fue el primero en entrar en la contienda. El ambiente era desolado al regresar al campamento. Normalmente, una victoria astuta sobre un enemigo astuto habría sido motivo de celebración, pero no habría alegría entre los norteños mientras su señor fuera llevado entre ellos en una litera, pálido y herido. Tenían su sangre, pero no habría visita a un árbol corazón hasta que hubieran atendido a los Stark. Una cabalgata rápida y duras palabras lograron que un joven maestre lleno de granos de un castillo cercano fuera traído a su campamento, y con la ayuda de un barbero y una sirvienta conocida por su costura, se detuvo la hemorragia. Solo el tiempo diría si conservaría la pierna, pero quienes habían esperado con ansias estaban seguros de que sobreviviría a la noche, y su tienda fue preparada y cómoda. Fue entonces cuando llegó la tercera noticia, traída por un hombre con los colores de Tali. Traía una carta y se negó a dársela a nadie más que a Lord Stark, incluso después de enterarse de su condición. Sus hijos lo acompañaron mientras la leía, con una fuerza de voluntad que lo protegía de los efectos de la amapola que le habían dado, leyendo lentamente la carta. Al llegar al final, se quedó sin fuerzas y se le escapó de las manos flácidas, su respiración se hizo más lenta al cerrar los ojos. La mirada de Ned se desvió hacia el mensajero, quien se quedó paralizado. Pero Brandon ya había cogido la carta y la leía rápidamente. Una tormenta de expresiones se extendió por su rostro de principio a fin, y cuando terminó, se la arrojó a Ned. Un gesto de ira hizo que el mensajero saliera corriendo de la tienda, dejando a los hijos solos con su padre en coma. Ned inclinó el pergamino para que le diera el sol de la tarde y leyó. Ricaard Stark, Hoster Tali, Jon Arryn, Robert Baratheon, Lyanna Stark está intacta y ilesa. Tengo hombres preparados para asegurarme de que siga así. Pero la paranoia de mi padre es enorme y no sé dónde la esconde. No está en la Fortaleza Roja. Solo por eso sé que la amenaza impía que lanzó fue falsa. Con el tiempo espero saber dónde está, pero mi padre ha seguido muchos consejos de Varys, y fue todo lo que pude hacer para asegurarme de que sus guardias contaran con hombres leales a mí. Temo actuar con prisa para no poner en mayor peligro a Lady Lyanna. Se necesita tiempo. He convencido a Lord Tyrell de que si tiene bastión de tormentas, que se tome su tiempo. El poder del dominio no marchará hacia el norte, y quienes se encuentran dentro de esa formidable fortaleza corren poco peligro que el aburrimiento. Los hombres de Dorne se reunirán, pero resistan en el paso del príncipe y el camino de los Hughes. Aún hay tiempo para que la sabiduría modere la ira. Insisto en el punto. Una y otra vez. Con el tiempo la encontraré, pero si Eris se siente lo suficientemente amenazado como para llevar a cabo su monstruosa acción con sinceridad, no puedo garantizar que mis hombres la detengan. No pretendo pedirles que depongan las armas ni que regresen a casa. En cambio, sí pretendo pedirles que resistan, que maniobren durante el tiempo que necesito para encontrar a Lyanna Stark. Pido mucho, lo sé, pero aún espero que este desafío pueda terminar con razón, y no en sangre y fuego. Rhaegar Targaryen. Ned miró a su hermano, con el pergamino arrugándose en su puño. Está confundido, dijo Brandon, luchando visiblemente contra el impulso de caminar de un lado a otro, si cree que nos quedaremos sentados esperando a que enmiende el crimen de su padre.
Haithar sigue asaltando las tierras de los ríos, dijo Ned, con la mente en otra parte. Rhaegar carece del poder o la voluntad para detenerlo. ¿Crees que es una treta? ¿Una forma de dejar que nos ataque mientras espera refuerzos?, preguntó Brandon. Tal vez, dijo Ned, aunque no me parece bien. No estaría tan ansioso por impedir que asediemos a Renal si un ejército de la cuenca marchara hacia el norte. Si Tyrell se uniera a la lucha con el grueso de sus fuerzas, la causa realista solo se beneficiaría al extender a los rebeldes. La última palabra sigue siendo que Baratheon marchó hacia la cuenca hace un mes, dijo Brandon. Podría estar causándoles problemas. Ned se sentó en una de las sillas junto a la tienda de su padre, dándole vueltas a la situación. No le cabía duda de que Robert les estaba causando problemas, como mínimo. Haithar es un guardia real, dijo, apoyándose en las radilas. Un señor puede retrasar o malinterpretar, pero un guardia real acatará las órdenes del rey como es debido. Entonces volvemos al valor de la palabra de Rhaegar, dijo Brandon. Cedió al impulso de caminar de un lado a otro, aunque cada vez que se giraba lo hacía evitando mirar a su padre, pálido y demacrado. Estos planes sureños, hizo una mueca al apagarse. No creo que importe, dijo Ned mientras sus pensamientos se ordenaban. Haithar y sus señores del río asaltan las tierras de los ríos para que nos veamos obligados a defenderlas, dijo. Es un hábil líder, así que se deduce que cree que estaría en desventaja si avanzamos hacia el sur. Sea Rhaegar o una lenta concentración, sus refuerzos no deben estar cerca. Entonces, sea cierto o falso, nuestro rumbo es el mismo, dijo Brandon. Si Rhaegar desea un gran consejo, devolvernos a Lyanna le servirá mejor que la amenaza de ese ejército. Su paso se relajó, y con él parte de la tensión que sentía. Otro mes, y estaremos en camino. Siempre y cuando nuestros preparativos no se interrumpan, le recordó Ned, por derecho propio, ya deberíamos estar a medio camino de desembarco del rey. El ánimo de Brandon volvió a decaer. Malditos Daris. Malditos Motons. Malditos señores del río desleales. Esa es la gente de tu esposa, dijo Ned, recostándose en su silla. Y cuando comparta campamento con Hoster Tully, me callaré, le dijo Brandon, pero mientras esté encaramado en Dari, y mientras sigan guiando a los de la corona por senderos de cabras para atacar a sus vecinos, los llamaré a todos cabrones. Ned solo negó con la cabeza. Sabía muy bien cómo su hermano podía ponerse de mal humor. El sol comenzaba a ponerse, la luz que había iluminado las paredes de la tienda comenzaba a desvanecerse. Deberías cabalgar hacia Aguas Dulces e intentar tener un heredero otra vez. Pero sus palabras no fueron escuchadas. Cuanto antes ahorquemos a Eris y regresemos al norte, mejor, dijo Brandon. Su enfado había desaparecido, reemplazado por algo más sombrío. No estoy hecho para el sur. El heredero Stark miró a su padre y se acercó a la cama, extendiendo la mano. Pero no fue a su padre a quien agarró. Fue a Hielo, con la espada aún desenvainada, aún sin limpiar tras la batalla, apoyada contra la cama. La tomó y miró a Ned. Ned se la devolvió, asintiendo una vez. La guerra aún estaba en sus inicios. El toro blanco no se quedó de brazos cruzados mientras los rebeldes reunían provisiones y consolidaban fuerzas. Por cada pequeño grupo enviado a saquear y arrasar, también había leales que buscaban incendiar graneros, abrir agujeros en barcazas fluviales y espiar la correspondencia noble. Era una guerra como no se había visto desde antes de la época de sus padres y abuelos, ya que las ambiciones de los Fuego Oscuro casi habían dividido el reino en dos. Incluso cuando los sirvientes de los castillos tomados eran expulsados y reemplazados, aún había quienes buscaban actuar en beneficio de sus señores monárquicos. Aún así, tales cosas solo podían retrasar el avance rebelde, y Haithar lo sabía. Eso no significaba que quisiera ponérselo fácil. Desde lo alto de una colina, Ned observaba el desarrollo de una escaramuza, tumbado boca abajo con un catalejo pegado al ojo. Se lo había prestado su hermano, pero Brandon apenas lo necesitaba en ese momento, acosado y rodeado como estaba. Observó cómo su hermano mayor le arrancaba la cabeza a un hombre de los hombros, sonriendo ampliamente mientras le decía algo a Baaldar, mientras el gigante atrapaba a dos hombres con su escudo de torre y los hacía retroceder. Los norteños estaban aparentemente acorralados contra una cresta, de cazadores a presas. Tenías razón, dijo el hombre que yacía a su lado. Carecía de vista de lejos y miró de reojo al grupo de varios cientos de hombres. Su cabello, antes castaño rojizo, estaba encaneciendo, pero aún era abundante. Jon ya estará en las salinas, y si mi hermano no se ocupa de más de esto, me casaré con una Frey. La fuerza que habían interceptado era solo una de varias que se habían confiado a los nórdicos por las tierras, y otros señores llevaron hombres a recibirlos.
Algunos estaban seguros de que estas cosas empezarían a disminuir a medida que Haitar destinaba cada vez más hombres, poco a poco, para frenarlos, pero Ned no era uno de ellos. Cuando llegó la noticia de Wicanden de barcos con emblemas de las tierras de la corona navegando por la bahía de los Cangrejos, le aconsejó a Brandon que estuviera preparado. Cuando una nueva huida de grupos de asalto intentó burlar su vigilancia, no los tomó por sorpresa. Me sorprende que tuviera tantos, dijo Ned, sin dejar de observar la lucha. Los nórdicos resistían, pero solo eso. Debieron de haber desmantelado las guarniciones del sur para poder enviar y emplear tantos hombres mientras mantenían a Renal. Podrían ser mercenarios, dijo Brindentali, dejando de entornar los ojos. Se frotó los ojos. Eris tiene ricas bóvedas. Una interrupción se produjo antes de que pudiera responder. Lord Ned, dijo el hombre a su lado. No iremos a ayudar a Lord Brandon. Todavía no, Lord Moyen, respondió Ned. Dirigió su mirada a una oscura hilera de árboles más allá de la lucha, tras los realistas, comprobando que todo estaba en orden. Su hermano está en peligro, insistió el hombre de mediana edad. Un señor menor que había jurado lealtad directa a los Taarb, había estado entre los hombres que acompañaron a su padre a desembarco del rey. Lo está, dijo Ned, puede que esté herido, o algo peor, dijo Moyen, como para asegurarse de que Ned lo supiera. Ned lo ignoró. Su hermano ya se había arriesgado más en otras tonterías. Abajo, la lucha se volvió más feroz, cuando Brandon y Baaldar comenzaron a arremeter contra los dragones, amenazando con una cuña. Un grito atronador se elevó cuando sus hombres vieron y siguieron, formando una cuña y comenzando a abrirse paso entre la multitud. Estaban casi libres cuando sonó un cuerno. De la línea de árboles que Ned había estado observando, emergió un grupo de jinetes, unos 50. Cabalgaban con fuerza, espadas y hachas preparadas, mientras se disponían a cortar cualquier posibilidad de escape. No eran caballeros, pero de todos modos atacarían brutalmente a cualquier infantería con la que se toparan. Lord Eddard, dijo Moyen, casi con tono lastimero. No, dijo Ned, aunque algunos escapen, el riesgo. Resistiremos. Mientras Ned hablaba, hubo movimiento en la cresta donde los hombres de Brandon habían estado acorralados. Los hombres se levantaron, arcos preparados, y entre ellos había un miembro del clan que tensaba un arco de corazón dorado. Le había dolido entregarlo, pues se había encariñado con el don al practicar con él, pero su papel en la lucha estaba en otra parte. Los arqueros, ocultos durante toda la escaramuza hasta el momento, no dispararon contra los enemigos apiñados bajo ellos. En cambio, dispararon contra la caballería que se acercaba, hiriendo a los jinetes con armadura ligera y matando a varios caballos. Una segunda descarga solo aumentó la sangre en el campo. Brandon y Baaldar continuaron abriéndose paso a machetazos para liberarse del envolvimiento. Sonó otro cuerno y más caballería emergió de entre los árboles. Esta vez llegaron los caballeros, 50 de ellos, junto con otros 50 jinetes libres. Se separaron, algunos con la intención de apoyar a sus compañeros contra la infantería, otros buscando rodear la cresta para abatir a los arqueros. Ahora nos vamos, dijo Ned, desplomando su ojo lejano y regresando a toda prisa de la cima de la colina. Sus compañeros se unieron a él, y corrieron hacia sus monturas, uniéndose a los 300 jinetes que ya estaban montados y esperaban al abrigo de la colina. Caballeros del valle con sus aserous, jinetes de las tierras de los ríos con sus cuerous y miembros de los clans del norte con sus alaars de batalla. Todos los siguieron mientras apuntaba su espada hacia arriba, sobre la colina, en una orden tácita. Los cascos golpeaban la tierra al desbordarse por la cuesta al galope, y luego cargaron. La caballería enemiga tuvo tiempo suficiente para darse cuenta de que los habían engañado, y entonces los atacó. No ignoraba los murmullos que a veces se extendían entre señores y soldados, pero tenía poco tiempo para epítetos. Si la frialdad era lo que hacía que los caballeros de verano fueran superados y derrotados a medida que se acercaban a su hermana, traería consigo todas las nieves del norte. La tienda que Brandon había tomado para su mando estaba cada vez más abarrotada ahora que las exigencias de la guerra cambiaban. Los caballeros y nobles que habían sido enviados a unirse a los Taarb tendían a ser los más jóvenes, pero eso era a propósito. Sus mayores no iban a permitir que algo tan insignificante como la rebelión y la guerra les impidiera forjar leisás entre sus herederos. En general, funcionaba, pues el trabajo duro y el deber forjaban camaradería e incluso alegría. Algunos días, sin embargo, era inevitable ignorar la sombría presencia de la guerra. Comparte la noticia, ordenó Brandon a su amigo, presidiendo la audiencia en la tienda abarrotada. Tenemos noticias de Breavite, anunció Jeffrey Malister. Su rostro aún mostraba los restos descoloridos de un moretón del borde de un escudo. Una hueste real marcha hacia el sur alrededor del ojo de los Diousas.
No tenían una mesa lo suficientemente grande para todos, así que se sentaron y permanecieron de pie formando un círculo aproximado. Con pocos parientes mayores alrededor, no hubo ceremonias que justificaran la noticia, y no pocos maldijeron al oírla. ¿Cuántos?, preguntó el Bartarrin, con los brazos cruzados y uno de ellos sentado en una silla. Fue un joven pastor el que los vio y se movían de noche, dijo Jeffey. Un veterano de Ninepenny echó un vistazo al sendero y dijo que más de 3000, menos de 8. Malditos, dijo William Dustin, expresando los sentimientos de muchos. El nórdico tenía un par de cicatrices recientes y finas en una mejilla. ¿Cómo logró el toro pasarlos sin que los viéramos en Arrenal? Puede que hayan hecho algo astuto con sus patrullas, dejando algunos hombres cada vez, dijo Brinden con los ojos azules entrecerrados. Si es eso, esto lleva tiempo gestándose. Era uno de los más veteranos de la tienda, y su reputación hacía que sus palabras fueran escuchadas. Olvídate de dónde saca a los hombres, dijo Mark Risgel, de pie junto a su buen hermano, William. La guarnición de Arrenal debe de estar menguando, sin duda. ¿Más mercenarios? Levas, sugirió Elbar, aquí o allá. ¿Vio este pastorcillo algún estandarte?, preguntó Brinden. Ninguno que pudiera describir, dijo Jeffey. Brinden emitió un gruñido irritado. La confirmación de que la fuerza que zarpó hacia las salinas estaba formada por mercenarios de Essos había sentado mal a todos. Supongo que da igual, dijo Elbar. ¿Qué vamos a hacer? Los matamos, dijo Brandon, provocando algunas risas sombrías. Hoster no puede perseguir sin que Haitar le dé un puñetazo, dijo Brinden, y Jon seguirá de regreso de las salinas. Tendremos que ser nosotros. ¿Y si Hoster fingió perseguirlo y atrajo a Haitar?, preguntó Kyle Lois. Si cree que tiene la vía libre para atacarlo, que nos vemos obligados a alejarnos. A algunos les gustó la idea, pero Brinden negó con la cabeza. Demasiados riesgos. Tiene hombres que conocen estas tierras casi tan bien como yo. No era el único al que no le gustaba. Lannister sigue sin dar señales de moverse de su roca, dijo Ned, pero si tuviéramos que rapar hombres de las guarniciones occidentales para enfrentarnos a esta Chevauche en nuestro lugar, ese sería el momento para que atacara. Jeffey fruncía el ceño, pensativo, mientras hablaban. ¿Crees que el Septo de piedra?, le preguntó a Brinden. Mi instinto me dice que no, dijo Brinden, frunciendo el ceño. Probablemente podrían tomarlo, pero no fácilmente, y querrán quemar todo lo que puedan, alejando a los hombres del asalto a Arrenal. Pero hay muchas ciudades y pueblos sin sus murallas. Sí, se dividirán en cuanto rodeen el ojo de los Diousas, dijo Ned. No conocía las tierras de los ríos tan bien como el norte o el valle, pero sabía lo suficiente. Dividirse, atacar y luego reagruparse para amenazarnos. Haré que sus entrañas decoren los árboles antes de dejar que quemen la tierra natal de mi esposa, dijo Brandon. Ned, ¿qué hacer? Ned miró a Brinden, pero el viejo soldado solo arqueó una ceja, con un destello de diversión en los ojos. 2000 hombres para cabalgar hacia el sur. Cuando se dividan, los derrotaremos en detalle. Se dividirían en 3 al menos, e incluso en el peor de los casos, 2000 serían suficientes. Elijan a sus hombres, dijo Brandon. Los seguiré con otros 2000 y atraparé a cualquiera que huya. Sonrió, y no había nada agradable en ello. Si son realistas de las tierras de los ríos, dejo su castigo en manos de Brinden. Si son mercenarios extranjeros, mátenlos a todos. Un lento asentimiento fue su respuesta. Se encargaría de que se cumpliera. Durante los días siguientes, Ned eligió a sus hombres para liderar una hueste de 3000 hacia el sur. El campamento que dejaron atrás no era exactamente del tamaño de la fuerza con la que había partido de Invernalia, pues esos hombres estaban dispersos desde la punta del ojo de Diousas hasta las salinas, pero aún así era mayor que cualquiera de los que habían formado durante los primeros días de su defensa de las tierras de los ríos. Seguiría siendo así incluso después de que Brandon lo siguiera hacia el sur. El joven Stark se sintió animado al volver a la marcha después de 2 meses de ir y venir para responder a las incursiones, aunque su tarea ahora fuera la misma, con la misma magnitud. Al entrar el 7º mes en el 8º, Eddard condujo a su ejército hacia el sur, rodeando el ojo de Diousas, enfilando hacia el oeste para evitar los ríos que lo alimentaban. Brindentali cabalgaba a su derecha y Roose Bolton a su izquierda. Avanzaban con rapidez y la moral alta, al igual que la esperanza de interceptar al enemigo antes de que propagara el fuego y la destrucción. Todo marchaba bien, hasta que dejó de serlo. Habían tenido suerte de recibir noticias de los movimientos del enemigo, aunque la estimación de su número fuera poco fiable. Sin embargo, fue una dura sorpresa descubrir cuán poco fiable era. Un ejército extra completo había cruzado el río Ojo de Diousas en dirección oeste, marchando al amparo de la noche.
Una audaz exploración reveló 13.000 hombres, una mezcla de habitantes de las tierras de los ríos y de la corona, complementados con mercenarios, que buscaban el lado vulnerable de las tierras de los ríos. No había tiempo para protestar ni para buscar respuestas sobre el origen de los soldados. Su única ventaja era que el enemigo desconocía su presencia, y Ned se proponía aprovecharla al máximo. Como era de esperar, se separaron, pero eso no significaba nada cuando cada uno seguía contando con miles de hombres. Los más numerosos giraron hacia el norte, rumbo al lago, con el objetivo claro. 3.000 hombres marcharon hacia la ciudad que se asentaba a orillas del lago con intenciones violentas, y Ned no pensaba quedarse de brazos cruzados. Encontraron un campo, un terreno irregular junto al río que les permitiría enfrentarse al enemigo en igualdad de condiciones. A Ned no le gustaban las batallas en igualdad de condiciones. Marchar de noche podía haber permitido que el enemigo casi los sobrepasara, pero también los dejaba perezosos por la mañana mientras se reajustaban a la marcha diurna. Llegado el día elegido, Ned los vio formarse mientras sus tropas se acercaban, con su caballería esperando entre bastidores. Una docena de señores observaban con él, esperando el momento oportuno para unir sus fuerzas. Lord Eddard. La llamada del explorador y su paso apresurado distrajeron su atención mientras la batalla se hacía inevitable, y el miedo lo invadió. Informe, le dijo Ned al hombre. Era uno de los de Brinden. Se acerca otra fuerza desde el sur, dijo el hombre, confirmando sus temores. ¿Cuántos?, preguntó. Los habrían descubierto. ¿Era la marcha hacia la ciudad del lago una trampa? Si el enemigo era menos de 1.000, podía retrasarlo con caballería, pero si era más, la batalla ya estaba perdida. Menos de 500, dijo el explorador, recuperando el aliento. Caballería entera. El número lo desconcertó, demasiado alto y demasiado bajo a la vez. Frunció el ceño. ¿De quién es el estandarte? No lo sé, dijo. Era una estrella blanca sobre azul, de 5 puntas. Pasó un instante y la preocupación se desvaneció. Ned se encontró sonriendo, y el explorador tragó saliva. Lord Ultan, reúna a su caballería para unirse a la carga desde el norte, ordenó. Los haremos retroceder hacia el sur. Bruce obedeció sin hacer comentarios, cabalgando para unirse a sus hombres y darles las nuevas órdenes. ¿Reconocen el estandarte?, preguntó William, mientras su semental rojo pateaba la tierra. ¿Quién es? Un amigo, dijo Ned. Sus hombres hicieron contacto con el enemigo, y el freílle de la batalla lo alcanzó un momento después. Alguien a quien no le gustará lo que nuestros enemigos pretenden. Desenvainó su espada. Había poca felicidad en el campo de batalla, ningún día feliz era aquel, pero mientras cabalgaba para unirse a su lanza de jinetes, la sonrisa persistía en su rostro. Capítulo 54. Al fuego. Un esteve limpió su martillo con un trozo de tela, extrayendo las vísceras de entre sus bridas. Sentado sobre Fury, observaba cómo los Vensadors barrían el campo de batalla en busca de aquellos que necesitaban ayuda o clemencia, mientras los gritos de dolor de los heridos centraban su búsqueda. Junto a la orilla del río había varios grupos de hombres derrotados, vigilados por medialunas de hombres a caballo. La guardia era algo escasa, pero dado lo aplastante que había sido la batalla, no creía que estuvieran a punto de alzarse. Buen día, dijo Beran. Al igual que Esteve, limpiaba su arma, aunque el pico de guerra estaba menos cubierto de sangre y más simplemente ensangrentado. Como suele pasar, tal vez, dijo Esteve. Frunció el ceño al observar los cuerpos que cubrían el campo. Había habido una diferencia en la reverencia ofrecida al enemigo, y parecía basarse en la señal de lealtad que llevaban. Casi todos los hombres bajo guardia llevaban tabardos con el símbolo de sus señores. Beran inclinó la cabeza, reconociendo el punto, y guardó el pico en su aro. Hubo alguna razón por la que me impidieron patrullar con Thomas. Parecía más curioso que ofendido. En el mes transcurrido desde Mastford, no habían faltado quienes deseaban cabalgar y luchar con él. Esteve estaba descubriendo que el honor de hacerlo le daba bastante margen de maniobra en cuestiones como los moudels de la alta sociedad, como mantener a raya al señor de mayor rango y ceder el mando de quienes lo acompañaban a un caballero bastardo. Si iba a ser tratado como la reina de la guerra, al menos podría obtener algo a cambio. Esos son estandartes Taart, dijo, señalándolos. Si están por aquí, pensé que te gustaría ver a tu familia. Beran emitió un leve sonido de sorpresa. Pensé que era algo que Robert pidió. Porque es su primo. No, Robert podría hacerlo solo, no, dijo Esteve, antes de reflexionar. O se trata de hizo un gesto vago con la mano, algo que viene de alguien que no es de la familia. Su comprensión de qué tipo de nepotismo era aceptable y cuál no aún estaba en proceso de maduración. Sí, dijo Beran. Si Robert pretende elevarlo, su camino será más fácil si se sabe que goza de la estima de Lord América.
Esteve asintió, luchando contra el impulso de mirar al cielo. No había echado de menos la fama. Al menos el resto de los rebeldes no tendrían la misma opinión de él. Deliberadamente apartó los recuerdos de sus aventuras antes de unirse a las huestes de Stormland. Lord América. Esteve se giró para atender la llamada del mensajero que se acercaba. Sí, hijo. Preguntó. Querido señor, Buck y Tony nunca podrían saberlo. Lord Eddard ha regresado y está listo para ti, dijo el hombre. Te lo agradezco, dijo Esteve. Miró a Beran. Vámonos entonces. Los guiaron en su camino, pero en campo abierto no fue necesario una vez que vieron la reunión circular de hombres a un lado del lodo de la batalla, desmontados y en medio de una discusión. Sus caballos estaban agrupados cerca por escuderos, y los dos Rhaegar se unieron a sus monturas antes de unirse a la conversación. Su llegada provocó una pausa en la conversación. Ned, me alegro de verte, dijo Esteve. Esteve, dijo Ned, extendiendo una mano para estrecharle la mano. ¿Y tú? Tenía una expresión seria que casi parecía haberse fijado en su rostro, pero se esbozaba una leve sonrisa. Había poco más de media docena de hombres allí, y algunos compartieron cejas arqueadas ante el saludo casual. Uno de ellos era incluso más alto que Esteve, e igual de corpulento. Las circunstancias podrían haber sido mejores, dijo Esteve, soltando el brazo de Ned. Ja, dijo el hombre corpulento. ¿Qué podría ser mejor que una batalla ganada? Una playa cálida y un bar abierto, dijo Esteve, aunque la verdad fuera casi cualquier cosa menos una batalla perdida. No era frecuente que tuviera que levantar la vista para encontrarse con la mirada de un hombre. Su respuesta pareció complacer al hombre, porque resopló divertido. He oído algunas historias sobre Tiena Renal, y algo sobre un raid. Me llaman Greathon. ¿Quién es? Soy Lord Beran Rhaegar, dijo Esteve. Sin parentesco. Primo, dijo Ned, con la voz teñida de sorpresa. Primo, afirmó Beran. Encantado de conocerte. Y yo a ti, dijo Ned. Tengo conmigo a Lord Jon Ámbar, empezó, señalando con la cabeza al hombre corpulento, Lord Roose Bolton, un hombre pálido con ojos aún más claros, Lord Halandrid, un hombre delgado al que Esteve catalogó de peligroso, Lord Wyland Dustin, corpulento, con una barba espesa y el rostro lleno de cicatrices, Lord Kermit Perrin, alto pero delgado, con la nariz rota, Ser Mark Risgel, con el labio cicatrizado, propenso a sonreír, y Ser Martan Castle, de pelo rizado y corpulento. Ya conoces a Lord Cael Lois. Esteve observó a los hombres, sosteniendo sus maradas. Parecían personas competentes. Encantado de conocerlos a todos, Cael. Me alegro de volver a verte. A veces todavía hablamos de Pueblo Gaviota. Ah, Esteve, dijo Cael, sin tropezar con el nombre familiar. Sin duda tienes más logros de tu tiempo en el sur. Esteve tosió. Solo he cumplido con mi parte. Un leve resoplido salió de Beran a su lado. El tiempo de marcha solo lo había familiarizado más con la naturaleza de Esteve. Tenemos algunas historias que compartir. Las palabras parecieron centrar a Ned. ¿Sigues cabalgando con Robert? ¿Está cerca? Quizás a un día y medio de marcha hacia el sur, dijo Esteve. ¿Y el dominio? No estoy en condiciones de perseguirlo, dijo Esteve. Sus palabras provocaron más arqueamientos de los que realmente creía necesarios. ¿De verdad? Preguntó Dustin, mirando a Beran. Una de esas historias que tienes, por lo que parece. Un cuento para luego, dijo Ned. Tenemos 4 bandas más que cazar. ¿Cuál es la situación? Preguntó Esteve, muy serio. Haithar envió una caballería de quizás 13.000 hombres, 10.000 ahora, dijo Ned. Brandon nos sigue 4 días con 2.000 hombres, pero no podemos esperarlo. Esteve asintió, aprobando. ¿Cuántos tienes? Unos 2.500 a caballo. Con tus 500, igualamos en número a cualquier grupo enemigo, dijo Ned. ¿Hay alguna aldea un día de viaje de ellas? Preguntó Esteve. Kermit fue a quien buscaron para obtener respuestas. Varias, dijo el joven. Probablemente lo llamaban guapo antes de que su nariz sufriera lo que parecían múltiples golpes contundentes. Dado el lugar donde se separaron, diría que saben bien dónde están, aunque uno juró lealtad a la casa Godbrook, que permanece leal al rey. ¿Tienes un plan?, le preguntó Esteve a Ned. A pesar de su juventud, aún percibía el respeto que los demás le tenían. Sí, dijo Ned. Nuestro plan era derrotarlos en detalle, y sigue siéndolo. Debemos hacerlo antes de que acabe el día. Una apuesta, dijo Cael, aunque su tono era reflexivo. Ned asintió. También debemos dividir nuestras fuerzas. Ahora sí que había desacuerdo. Ned, sabes que valemos por 3 de estos blandos sureños, pero ya estamos bien, dijo Greathon, frunciendo el ceño y aparentemente indiferente a los sureños que los rodeaban. 2 de las aldeas más cercanas no son vecinas, dijo Ned.
Golpeó el talón en medio de la reunión, marcando 3 puntos. Si marchamos primero para ayudar a uno, arrastró una línea desde el punto que lo separaba, hasta uno de los otros dos, luego al otro. Antes de arrastrar los talouns hasta el tercero, nuestros hombres estarán exhaustos en la tercera batalla, ni hablar de la cuarta. Si nos derrotan, más de una aldea será arrasada, dijo Boulton, rompiendo su silencio. Su voz era suave. Puede que tengan jinetes, pero carecen de una verdadera fuerza de caballería, dijo Ned. Con 1000 de los nuestros, tenemos la ventaja. Así que nos dividimos en dos, y cada uno marcha hacia una aldea, dijo Risgel, borrando las líneas que Ned había dibujado, antes de hacer dos propias, cada una yendo desde la primera marca a una de las otras. Es una lucha de 2 contra 1, Ned. No, dijo Ned, dividimos la infantería, pero no la caballería. 750 hombres para el Yang, 1000 caballos para el martillo. He seguido planes más arriesgados, dijo Beran, arqueando una ceja hacia Steve. Si Lord Baratheon está a solo un día de distancia, dijo Dustin, frunciendo el ceño mientras pensaba, no podríamos hostigar al enemigo. Evitar sus incursiones sin enfrentarnos. Steve interrumpió la mirada de quien, yo, que le lanzaba a Beran. Envié un jinete de vuelta antes de unirnos a la lucha, y otro después de ganarla, dijo, pero incluso si envía jinetes de inmediato, no llegarán hasta la tarde. Podríamos hostigarlos, le dijo Ned a Dustin, aunque eso elimina la posibilidad de una emboscada y corre el riesgo de que fuercen una batalla en una aldea. O podrían dispersarse, dijo Steve, pensando en otro mal resultado. Mejor si nos dejas aniquilarlos, dijo Casal. Nunca los atraparías a todos, e incluso si atraparas a la mayoría de los 10.000, seguirían siendo muchos hombres furiosos buscando descargar sus frustraciones con alguien, dijo Steve. Apretó la mandíbula. Los prisioneros van a ser un problema, además de todo lo demás. Se portarán bien si saben lo que les conviene, dijo Ámbar. Se golpeó la palma con un puño carnoso. Entonces nos encargamos de esto. Sí, dijo Ned. Se darán órdenes en cuanto regrese Lord Brinden. ¿Brinden de las bodas?, preguntó Steve. Parecía buena persona. El hermano de Lord Tully, dijo Kermit, un poco molesto por alguna razón. Sí, él, dijo Steve. A veces intentaba ser educado, pero no en el campo de batalla. Está a cargo de mis exploradores y escaaltas, dijo Ned, ignorando la broma. Pocos son los que pueden igualarlo en estas cosas. Antes de que pudieran seguir hablando, se acercó un jinete. No era un mensajero, sino un viejo soldado, irritable y de mal humor. No era Brinden. Walt, dijo Steve. ¿Algún problema? Ninguno, capitán, dijo Walt, echando un vistazo rápido a los nobles y despidiendo a la mayoría, aunque su mirada se detuvo en Ned y Boulton. Encontré a uno remando río abajo, pero salió después de que Robin lo pinchara un poco. Buen trabajo, dijo Steve. Que las tropas descansen sus caballos y que Thomas se lo pase a los demás. Tenemos un gran día por delante. ¿Más asaltantes?, preguntó, ahora interesado. 4 grupos, y hay que acabar con todos hoy, antes de que puedan llegar a una aldea, dijo Steve. ¿Quién es?, interrumpió Ámbar. Es mi sargento instructor, dijo Steve. La etiqueta noble era una cosa, pero supuso que había sido un poco grosero no presentarlo. ¿Qué es un sargento instructor entonces?, insistió Ámbar. Les gritan a los soldados cuando hacen alguna tontería, dijo Steve. Ja, exclamó Ámbar. Se tiró de la barba. Me sorprende que aún tenga voz. Si tus hombres se han unido al piquete, dijo Ned, entonces Brinden debería regresar pronto. Se giró hacia el río, observando a los grupos de prisioneros. No tenemos hombres para vigilarlos. ¿Vas a darles el especial de América?, preguntó Walt. Se ganó más de una mirada por su temeridad al hablar en semejante reunión, pero entonces sus palabras resonaron. ¿El especial de América?, preguntó Kyle. Toma sus armas, sus armaduras, su comida, sus zapatos, dijo Walt, encogiéndose de hombros. Eso dificulta las travesuras. Pero peor para ellos, si llegan a una aldea, dijo Casal. Los nobles a quienes se les ahorra una visita a un árbol corazón podrían moderarlos, dijo Boulton. Si se aclara el motivo de su fortuna. La mirada de Steve se agudizó, pero Ned emitió un murmullo pensativo. Cuando estemos listos para partir, les ofreceré una opción, dijo el joven lord. Hasta entonces, pueden esperar sentados. Un soldado se acercó corriendo, curtido y ensangrentado, pero de buen humor. Le contó a Ned los detalles de la batalla, de alguien llamado Buckets, y el grupo escuchó mientras lo explicaba. No se demoró mucho, y al marcharse llegó otro hombre, otro viejo soldado cascarrabias. Ned, dijo Brinden. Tenía un toque cobrizo en el pelo, que contrastaba con su descolorido color natural. No había rastro de jinetes. Si nos vieron,
Fue antes de la batalla. Walt emitió un sonido de sorpresa, casi de incredulidad, que atrajo la mirada de Brinden. Walt, dijo sorprendido, y enderezó la espalda como lo habría hecho Steve si alguna vez volviera a encontrarse con el coronel Phillips. ¿Te ves bien? Brinden, dijo Walt, casi sonriendo. ¿Ves que aún no te han matado? Voy día a día, dijo Brinden, y sonó como un dicho repetido. Los recién llegados captaron su atención. Lord América. Le agradezco que hayas sacado a mi sobrina de Eris, a pesar de lo tarde que es. Cualquiera habría hecho lo mismo con la oportunidad, dijo Steve, antes de centrarse en asuntos más importantes. ¿Conoce a Walt? Brinden miró a su alrededor, como esperando oír una petición para que se marchara, pero solo se encontró con los rostros interesados de los jóvenes. Se quejó para sí mismo. Walt me mantuvo con vida en los primeros días de los peldaños de piedra y me enseñó a matar a un hombre de forma rápida y silenciosa. Los hombres observaron a Walt con nuevos ojos, como si intentaran comparar al veterano soldado con alguien que había conocido a Brinden de joven. Al menos has aprendido algunos Moudels desde entonces, dijo Walt, provocando. Siempre fui educado, no a los viejos gruñones, dijo Brinden. Tenía 25 años. Qué buena, aunque te ves bien para tu edad, apenas has cambiado. ¿Qué es esa mierda de pez negro de la que oí hablar? Pensé que lo sabrías mejor después de lo de... Vete a la mierda, Walt, dijo Brinden. Te compré el silencio y lo sabes, joder. A pesar de sus palabras, ambos hombres sonreían, complacidos, aunque los testigos de su reencuentro estaban un poco conmocionados. Veo que se conocen, dijo Steve. Era uno de los hombres de mi padre, dijo Brinden. Yo tendría 4, 5 y 10 años. Lord Tally nos lo endosó a mí y a los míos, dijo Walt. Algo sobre asegurarse de que no resbalara y se golpeara la cabeza al bajar del barco. Braidan hizo un gesto grosero, pero eso solo divirtió aún más a los observadores. Incluso Ned sonreía levemente. Te pediré historias más tarde, Sir, le dijo Kyle a Walt. Hace tiempo que agoté las de mi padre. Las palabras provocaron un poco de travesura en Steve. Hablando de historias, tendrías algunas sobre Walt, ¿verdad? Dijo. Siempre ha sido demasiado tímido para compartirlas con nosotros. Tímido, dijo Brinden, negando con la cabeza. El Tally pareció darse cuenta de repente de que ya no era un joven ingenuo y miró a Walt con una sonrisa burlona. Sigue buscando pelea con quien no debería. He oído rumores de cuchillos y orejas, dijo Steve, que nunca desaprovechaba una oportunidad. Brinden casi se atragantó con la risa. Otra vez, gruñó Walt, pero fue ignorado. Otra vez, dijo Steve, interrumpiéndose con una carcajada. Los demás intercambiaban comentarios mientras seguían la conversación. Hay un joven que deberías conocer. Creo que le encantaría escuchar algunas historias sobre su abuelo. Dio usas, dijo Brinden, negando con la cabeza. Entonces te has establecido con tu chica del valle. Walt asintió, encogiendo los hombros casi imperceptiblemente. Sí. Brinden no se lo perdió. Deberíamos beber esta noche. Sí, deberíamos, dijo Walt, antes de mirar a Steve. Le pasaré la noticia a Thomas. Giró su caballo y se marchó sin esperar a que lo despidieran. Ned aprovechó la oportunidad para dar sus propias órdenes, enviando a sus comandantes a una u otra tarea para difundir la noticia y preparar a los hombres para el día siguiente. Se apresuraron a montar y partir, y rápidamente, el joven Saark se quedó solo con Steve y Beran. ¿Tenías alguna preocupación?, preguntó Ned, anticipándose al lord extranjero. He notado que no hay muchos prisioneros sin algún símbolo de la casa, dijo Steve, neutral. Mercenarios, dijo Ned, ¿y qué? No estoy acostumbrado a que los mercenarios estén tan dispuestos a luchar hasta el final, dijo Steve. ¿Hay alguna razón por la que tan pocos se rindieron? Cuando un mercenario viene a saquear, no son mejores que bandidos, dijo Ned. La sentencia por bandidaje es la muerte. Lo saben. ¿Y eso es diferente de los hombres de armas que vinieron a hacer lo mismo?, preguntó Steve. Han jurado lealtad a sus señores, dijo Ned. Pagarán por sus actos, pero los motivaron juramentos y lealtad, no la codicia. Steve no pudo evitar fruncir el ceño ante la explicación, casi excusando a los hombres por seguir órdenes. ¿Qué planes tienes para los mercenarios capturados? Los mismos que los demás, esta vez, dijo Ned. No tuvo reparos en mirarlo a los ojos. Sin embargo, si hubieran tenido éxito en su objetivo, los vería a todos ahorcados. Pero no al resto. A los nobles y sus soldados. Ned lo consideró un buen rato. Si traicionaron sus juramentos o se excedieron, sí. Pero si no, no. Sería su señor el que los juzgara. Steve tamborileaba con los dedos sobre el muslo mientras pensaba. Su tiempo en el dominio lo había convertido en la máxima autoridad durante gran parte del tiempo, para bien o para mal.
Ahora que las autoridades locales estaban más cerca, no estaba seguro de cuánto le gustaba. El mal debe ser castigado, venga de quien venga, dijo, mirando a Ned a los ojos. El chico le sostuvo la mirada, firme, y era evidente que había madurado desde su último encuentro. Pero, reconozco que soy el extranjero aquí, y no son mis leyes las que debo seguir. Lo que no dijo fue que cuando viera algo que no pudiera tolerar, haría lo correcto, con o sin ley. Aprecio tu posición, dijo Ned. Siempre hay quienes olvidan su honor en la guerra, pero nosotros no estaremos entre ellos. Lord América se ha labrado una reputación como alguien que va más allá para enmendar cualquier error, sin importar quiénes estén involucrados, ofreció Beran, y sonó más a consejo que a información. Un lento asentimiento fue su respuesta. Hablaron brevemente de asuntos menos serios, confirmando detalles y otras tareas similares, y luego cada parte siguió su camino. La mente de Steve se detuvo en su conversación con Ned al salir. Sabía muy bien la clase de maldad que podían cometer los hombres en guerra, desatados contra quien les decían que era un enemigo. Cumpliría sus leyes. Era más probable que un castigo le pareciera demasiado severo que cualquier otra cosa, pero también sabía que una ley que solo se aplicaba a algunos no era ley en absoluto. Apretó la mandíbula con firmeza. Había tenido suerte hasta ahora, ya que lo justo había ido de la mano con lo legal, pero no podía durar para siempre. Cuando cambiara, se ocuparía de ello, como siempre. 750 hombres marchaban por un camino estrecho, seguidos hasta perderse de vista por 1000 jinetes. El sol de media mañana brillaba sobre ellos, y una brisa fresca flotaba sobre los prados a ambos lados, arrastrando el polvo levantado por su paso. Todos eran Garerous, llevaban el agua del día y algo de carne salada, y no había un solo sirviente a la vista. Se reunirían con los seguidores del campamento después de su victoria, un breve respiro antes de marchar a más bátalas, pero por ahora, marchaban. No por mucho más tiempo. Antes, se había rumoreado entre la columna que un explorador enemigo había sido espiado y dejado huir. Su presa se había girado para esperarlos, creyéndose el cazador, pero ellos serían el yan contra el que serían aplastados. El hombre corpulento al frente de la columna cantaba canciones en un idioma que pocos hablaban, guturales y gruñones, pero melódicos a la vez. Fue suficiente para inspirar a quienes lo seguían e infundir un poco de miedo en el enemigo a medida que se acercaba. Pero eso era lo que sucedía cuando se ponía a un corpulento miembro de un clan montañés, cubierto de banderas azules, al mando de semejante fuerza. Cuando los rebeldes doblaron una curva y vieron a la fuerza leal esperándolos en la cima de una colina, no titubearon ni aminoraron el paso como se esperaba. Las órdenes serenas los hicieron formar una cuña, confundiendo a los leales. No fue hasta que vieron una segunda nube de polvo, más grande, que empezaron a comprender. Por un momento, tuvieron esperanza. Podrían resistir frente a unos pocos cientos de caballos, pero entonces vislumbraron otra nube, y otra, acercándose por todos lados. Los del frente pensaron que eran los más afectados, viendo avanzar al corpulento miembro del clan pintado, con los cubos en su escudo azul, y la espada sostenida fácilmente en una mano. Los de la retaguardia pensaron que eran los más afectados, acosados por ondas y jabalinas, incapaces de esquivarla. Los de la derecha creían que eran los más afectados, al ver a los lobos huargos de los Taark abalanzándose sobre ellos para descuartizar y arrasar sus líneas. Los de la izquierda creían que eran los más afectados, y tenían razón, al observar cómo un gigante de gruesa armadura se abalanzaba sobre ellos a lo humous de un caballo blanco, igualmente blindado. No contento con descuartizar sus filas, este hombre cabalgó directamente hacia ellos, con el martillo en alto y listo para enviar a un hombre al abrazo de sus diosas. Al final, los asaltantes estaban destrozados física y espiritualmente, rindiéndose en masa tras ver a un hombre de más lanzado por los aires a Martilasos. Realizar una incursión audaz con la intención de atraer la atención del enemigo era una cosa, y enfrentarse a lo que parecía el guerrero venido a expresar su desaprobación en persona era otra muy distinta. Los despojaron de espada, escudo y herradura, y entonces se les dio una opción. Sus líderes supervivientes eligieron sabiamente, y con su palabra obligaron al resto. Pero el día aún no había terminado, ni mucho menos, y tanto la infantería como la caballería partieron en cuanto se atendió a los pocos muertos y heridos. La infantería se dirigió al noroeste, hacia el campamento que los aguardaría, establecido por sus sirvientes y seguidores, mientras que la caballería cabalgó hacia el norte, rumbo a su siguiente objetivo. Si todo salía según lo previsto, llegarían poco antes de que la otra mitad de la infantería hiciera contacto. No todo salió según lo previsto, pero tampoco se produjo el desastre. Los estandartes de los lobos huargos llegaron para ver a las fuerzas rebeldes enfrentándose a los leales que asaltaban en un prado,
con varios estandartes plantados entre los dos grupos. Ante ellos, la enorme figura del gran John Ámbar azotaba a un par de caballeros, vigilada por el rugiente gigante de su estandarte y animada por los rugidos de sus hombres. Una hulida recorrió a los leales al ver a la caballería y comprender que los habían engañado. Pocos esperaban astucia de un nórdico, pero el gran John poseía una astucia muy particular. Al son de los Cuernos del norte, asestó un revés a un caballero con un tabardo azul sobre oro, dejándolo tambalearse, antes de estrellar la empuñadura de su espada contra el yelmo de un caballero que portaba un mayal blanco sobre fondo rojo, poniendo fin de golpe al prolongado duelo. Aun sabiendo que habían sido engañados y viendo derrotados a sus campeones elegidos, los leales optaron por luchar. La situación fue prácticamente la misma, y para el mediodía el segundo grupo de asalto fue derrotado y despojado de sus colmillos. La infantería marchó hacia el campamento que los esperaba, la caballería caminando con soltura a su lado y sus jinetes a menudo desmontaban para aligerar la carga. Descansaban un rato en el campamento, pasando la parte más calurosa del día, y luego toda la fuerza marchaba al unísono contra su siguiente enemigo. Solo quedaban dos más sueltos, y muchos hombres se atrevieron a albergar esperanzas al darse cuenta de que ya habían derrotado a más de la mitad de los enviados por Haitar para saquear y arrasar. Más allá de eso, los dos siguientes no estaban tan separados como para obligarlos a dividir sus fuerzas de nuevo. Podían concentrar todas sus fuerzas en cada uno. ¿Acaso lo peor ya estaba hecho? Deberían haberlo pensando mejor. Llegó media tarde, y con ella llegó un escaalta con noticias urgentes. En algún momento los habían visto, y los enemigos restantes habían marchado a toda velocidad para unirse. 5.000 hombres los esperaban, de espaldas a un Bascuesilow. Superados en número 2-1, los rebeldes tenían que tomar una decisión. Si nos ofrecen batalla, no pueden atacar, dijo Dustin, mirando las líneas enemigas. Podríamos quedarnos cerca, pero esperarlos. Nuestros hombres están cansados, dijo Cahill. No apostaría por que mantengan la distancia. No sin que la caballería se enfrente. Los comandantes estaban reunidos en línea junto a su infantería, observando el campo de batalla. Había una ligera pendiente a favor de sus tropas, pero los árboles redujeron sus opciones. Difícil, dijo Beran. Arriesgado. Sí, dijo Risgel. ¿Y si rehusamos la batalla? Pero los hostigamos si intentan marchar. Las monturas de repuesto están descansadas, un poco. ¿Podría Lord Ámbar retrasarlos otra vez?, preguntó Reed, tamborileando con un dedo en las puntas de su lanza. Mañana nos vendría mejor. Depende de cuando supieran que veníamos, dijo Ámbar con el ceño fruncido. Si vieron mi pequeño espectáculo, sabrán que queremos retrasar el momento que ofrecemos. No tiene por qué ser un intento de retrasar, dijo Esteve. No lucharán bien sin sus líderes. Ungwent no comparte un duelo, y una vez que pierden uno, ¿aceptarían los demás otro?, preguntó Perrin. Ver a Esteve liderar una carga le había aclarado mucho al joven señor del río por qué a nadie le preocupaba demasiado la falta de cortesía del señor extranjero. Con el negro y amarillo de la casa Gwent en un lugar de honor, no había duda de quién estaba al mando, pero también se exhibían otros estandartes. No pensaba darles opción, dijo Esteve, medio en broma. Por las risas de los demás, al menos algunos estaban considerando sus méritos. Tendrá que ser hoy, dijo Ned finalmente. Tenemos la ventaja de los suministros, no nos permitirán demorarnos. Y dicen que somos los maleducados, refunfuñó Ámbar. Conseguí mi cuerno de Ungwent, dijo Esteve, golpeando con el pulgar el instrumento atado a su cadera. Si lo uso al desafiarlos, ¿crees que aceptarán? Les costaría mucho no hacerlo, dijo Casal. Muy quisquillosos con ese tipo de cosas, estos caballeros sureños. Entonces tocaré mi cuerno, iré hasta allí, charlaré con Gwent, prolongaré la pelea un minuto más o menos y luego desafiaré a otro, dijo Esteve. Calculo que puedo sacarles una buena media hora para que los hombres se sienten y descansen. Si mantienen su posición, quizá nos convenga luchar a pie, dijo Beran, observando el campo. Nosotros, los caballeros de las tierras de la tormenta, claro. Eso reforzaría nuestra línea, dijo Ned, juzgando la idea y encontrándola agradable. También hay quienes entre nosotros tienen experiencia luchando al lado de Esteve, dijo Beran. Un grupo así, apuntando a su centro o flanco, podría desgarrar sus líneas. Espera, dijo Ámbar, clavando la mirada en Beran y con una expresión de seriedad casi total. Si alguien va a abrirlos, seré el nórdico más grande, fuerte y cruel de aquí, tío. Corre la voz, primo, dijo Ned, casi sonriendo ante la broma de Greathhond, y prepara a los hombres de los que hablas. Tengo una idea. Inclinó la cabeza hacia Esteve. Como quieras, Esteve. Se corrió la voz y se hicieron los preparativos mientras Ned detallaba su plan.
Esteve sugirió un cambio para aprovechar al máximo su propia compañía y sus ondas, y llamó a Wold para que diera órdenes. En poco tiempo, todo se puso en marcha, y avanzó hacia el campo, con Ren a sus espaldas con su estandarte. Respiró hondo para tocar su cuerno funesto, pero se detuvo. Podía oír algo, palabras llevadas por el viento en lo más remoto de su audición. Puede que no sea él, pero la espada que tengo en la mano es afilada y fría. Se quedó quieto, escuchando, esforzándose por oír. Una orden se interpuso en su camino, y frunció el ceño. Voy a luchar por mi tierra, voy a amontonar sus cuerpos y alzar una jarra para mí. Se acercaba, venía del sur, del lado izquierdo del campo de batalla, pero de nuevo algo se interpuso, esta vez un caballo relinchando. Se metió en una pelea que sabe que no puede ganar. Voy a cortarle la cabeza y tirarla al viento. Su repentina parada al ladear la cabeza había llamado la atención, y los hombres más cercanos se preguntaban, en voz alta, ¿qué hacía? Levantó un brazo y miró hacia atrás, sugiriendo cortésmente que cerraran la boca. Temían su furia, querían su cabeza. Big Babibe los va a matar a golpes. Estaba tan cerca que incluso otros hombres podían oírlo, pero seguían sin entenderlo. No como Esteve. Empezó a sonreír. Se había preguntado qué habrían estado haciendo Yorick y Willam todas esas noches sin estar con sus hombres. Puede que no sea el dios del trueno, pero luchamos con la furia de los hombres de antaño. Los estandartes de Sirvous negros aparecieron al sur, una hulida de caballería coronando una colina mientras 1000 gargantas cantaban al unísono. Esteve alzó su cuerno y sopló, su canto fúnebre afectó la repentina caída de la moral de los leales. Estaba bastante seguro de que Gwent aceptaría su desafío, pero tal vez ahora también ofrecería su rendición. Capítulo 55. Al fuego 2. Esa noche, el campamento era un lugar de estridente vítor. Desde el último paje hasta Eddard Stark, todos sabían que lo que habían hecho ese día se contaría una y otra vez en canciones durante años. El día en que 2500 hombres derrotaron a un ejército de 13000, libraron 4 batallas en un día y frustraron la táctica del toro blanco, poniendo a salvo las tierras de los ríos. Algunos, sin embargo, eran más estridentes que otros. Ned. Robert. Ned. Antes, el señor de la tormenta había cabalgado hacia su amigo casi antes de que el enemigo terminara de rendirse, atravesando lo que sería el campo de batalla y pasando por el lugar del duelo de Esteve con el joven Gwent. La reunión inicial había sido breve, apresurada por la necesidad de vigilar al enemigo, rindiéndose según los términos del duelo, y las tareas de Ned lo habían mantenido ocupado durante horas más. Ahora, sin embargo, era libre para llegar sobrio a una fiesta que ya estaba en marcha. ¿Puedes bajarme, Robert? Robert bajó a su amigo, todavía radiante y con las mejillas sonrosadas. Tu hombre me ha estado contando todo sobre la guerra. ¿Qué es eso de lobo frío? Es que no te conocen para nada. No le he dado mucha importancia, dijo Ned, aceptando la jarra que le pusieron en la mano. No había una tienda lo suficientemente grande para todos los hombres con el estatus necesario para asistir a semejante reunión, así que la celebraron bajo las estrellas, con una hoguera rugiendo en el centro. Se alzaba alta y proyectaba largas sombras de los señores y caballeros que bebían y comían a su alrededor, tratando el vino barato y las raciones de marcha como si fueran recién salidos de la cocina de un rey. Ardería durante horas, las manos de sus numerosos prisioneros facilitaban la tarea de reunir leña y agua. Demasiado ocupados acabando con los planes de Haitar, según tengo entendido, dijo Robert. He cumplido con mi parte, dijo Ned. Robert lo miró con desdén, como si no pudiera creer lo que salía de la boca de su amigo. Recibió a su vez una mirada suave, silenciosamente desafiante. El señor Ciervo entrecerró los ojos y se llevó la jarra a la boca, sujetándola apenas un poco. Ned lo imitó, esperando. Ante una señal invisible, ambos hombres volcaron sus jarras hacia atrás, corriendo hacia el fondo. Robert bebió a grandes tragos, algunos derramándose por sus mejillas, pero Ned lo dejó atrás. El norteño pareció vaciarse la bebida directamente en la garganta, con la cabeza inclinada hacia atrás en un movimiento suave, antes de enderezarse. Se limpió la boca con el dorso de la mano y observó a Robert terminar, con espuma en las mejillas. Algún día te atraparé, refunfuñó el hombre más corpulento. Pero hoy no, dijo Ned, antes de que su mirada se volviera astuta. Ni mañana. Esteve negó con la cabeza y apartó la mirada mientras discutían y se ponían al día, renovando su amistad tras meses separados. No había ningún grupo de hombres a su alrededor ni séquito esperando sus palabras, no esa noche, dejándolos como 2 hombres más, felices de haber sobrevivido el día entre la multitud. No parecía haber otros con quienes compartieran la misma larga amistad, pero nadie dejó que eso les impidiera presumir y bromear mientras bebían.
Ya había oído a un señor de la tormenta enseñando Bouracho o el grito rebelde a un norteño, y el pequeño grupo que los rodeaba amenazaba con ponerse a cantar en cualquier momento. Aun así, si cantaban, significaba que no le pedían ninguna de las rimas que había inventado para Pip. ¿Ya te arrepientes?, preguntó Esteve a la persona sentada a su lado. Sé cuánto te gustan las fiestas. Que Ladri negó con la cabeza, moviéndose ligeramente para intentar que el tronco que le servía de asiento fuera más cómodo. Nies insistió, dijo. Como era su costumbre, seguía con el gambesón puesto para disimular su figura, pero no desentonaba en ese momento. ¿Estaba preocupada?, preguntó Esteve, disgustado por la idea. Nunca antes había temido por sus peleas, pero si él hubiera hecho algo que la preocupara, que se te ocurriera luchar sola contra un ejército, tal vez, dijo Keladri. Yo nunca, bueno, dijo Esteve, reconsiderándolo. Quizás sea justo. Henry y su escuadrón lo tienen todo bajo control, de vuelta con el ejército, añadió Keladri. No correrán ningún peligro, ni siquiera con mi ausencia. Esteve negó con la cabeza. Si uno de nosotros tuviera que estar allí para asegurarnos de que nuestra gente no estuviera en peligro, no estaríamos allí. Creo que el mensaje se ha enviado, en cualquier caso. Una sonrisa burlona cruzó el rostro de Esteve, pero carecía por completo de humor. Sí. El rumor se extenderá, dijo Keladri, apartando la mirada del fuego para mirar a su señor. Cuando nos unamos al resto de los rebeldes, no tendrás que dar otro ejemplo. Esteve asintió, emitiendo un murmullo de asentimiento, pero torció la boca. No estaba del todo convencido, siempre había un idiota más grande. Aún así, dijo, no tienes que estar aquí. Cerca de allí, había comenzado una pulseada, con los dos hombres balanceando sus bebidas sobre la cabeza. No es ninguna molestia, dijo Keladri. Nos conocimos hace un año, dijo Esteve, mirándola con sequedad, y en todo ese tiempo no has asistido a una sola fiesta en la que tuvieras opción. Esta vez es diferente. ¿Cómo? Si alguien se acerca, solo tengo que apuntarte, dijo Keladri, sin inmutarse. ¿No teníamos ya esta canción y baile?, preguntó Esteve, arqueando una ceja. Los labios de Kel se curvaron hacia arriba. Sí, pero esta vez solo era un jinit más, mientras que tú llegaste en un momento clave para asegurar la victoria y derrotaste a 5000 hombres en un solo duelo. Esteve refunfuñó, pero no discutió, sabiendo que ella tenía razón. Encorvó los hombros y hundió la cara en su bebida vacía. Durante un rato, simplemente se sentaron y observaron la fiesta que se desarrollaba a su alrededor, hablando de asuntos más apropiados para el trabajo que para la celebración, pero eso les vino de maravilla. Esteve se enteró del continuo progreso de Asric con su lanza y habló de cómo Humphrey había aprendido a usar la impresionante hacha que le habían regalado en Mastford. La noche estaba a punto de desvanecerse cuando Keladri se puso repentinamente tenso. ¿Qué ocurre?, preguntó Esteve, mirando a su alrededor. No oyó ningún grito de alarma, y no había señales de problemas en ninguna de las otras hogueras o celebraciones que veía cerca para los hombres comunes. Durante un largo instante, Keladri no habló, aunque su espalda se había entumecido como una tabla y sus escasos signos de buen ánimo habían desaparecido tras su máscara imperturbable. Al otro lado del fuego, detrás de Ser Canincan. Esteve echó un vistazo con indiferencia. El fuego se había consumido un poco, no era tan alto como antes, y vio a Ronald sentado en otro tronco con unos amigos, tambaleándose como un bouracho. Tras ellos, sin embargo, había un trío de hombres, con los rostros iluminados por la luz del fuego. ¿Cuál?, preguntó Esteve, con la jarra preparada. Podría descerebrarlo con facilidad si fuera necesario. Amenaza inmediata. No, dijo Keladri. Miraba fijamente el fuego, todavía tensa. El del medio es Joren. Si fuera otra persona, estaría haciendo una mueca. Lord Berchard, mi prometido. Será un poco más fácil alimentar a mi ejército ahora que podemos contar con señores amigos. La mirada de Esteve era distante mientras pensaba, con los dedos entrelazados sobre su regazo. Habían perdido un día recuperándose tras el titánico esfuerzo necesario para ganar las 4 batallas, y luego otro mientras esperaban a que el ejército de las tierras de la tormenta los alcanzara para ayudar a controlar a los miles de prisioneros que habían tomado. He enviado un mensaje. Un cuervo a Dari para contactar con los señores cercanos y un jinit para encontrarse con Brandon en su viaje hacia el sur. Sin embargo, los asuntos militares eran una preocupación secundaria para él. Había aprovechado el tiempo para investigar a Joren Berchard y a sus amigos. Había charlado con nobles, Lyanna había cotilleado con los sirvientes y Holt había husmeado entre los soldados de la casa. Lo poco que encontraron no lo tranquilizó. Sobre los prisioneros nobles. Tenemos su libertad condicional,
y no queda ni un solo tocón de los árboles corazón caídos. Joren seguía soltero, a pesar de la noticia de que su antigua prometida había sido raptada por miembros de un clan de la montaña hacía casi 2 años. Otro valense se había alegrado de contar el rumor del deterioro de las relaciones entre los Burchard y los del Naim, primero por las acusaciones de no haber dotado adecuadamente a su esca alta, y luego por las acusaciones de que la emboscada era un complot para incumplir el compromiso y de que habían ocultado a su hija. Dada la reclamación del príncipe, creo prudente postergar la de mi padre. Peor aún eran los rumores sobre cómo, al principio de la guerra, las fuerzas de Delnaim casi habían sido emboscadas por error, haciéndolas pasar por leales. Nadie estaba completamente seguro de cómo se había corrido la voz de que la fuerza que marchaba para unirse a la causa rebelde era en realidad una banda realista, pero quienes hablaron al respecto coincidieron en que fue una buena noticia para Dennis Arryn y su agudeza mental, por haberlo resuelto antes de que ocurriera lo peor. No importa. ¿Qué tal, marchar al este, y darte en el culo? Pero lo peor de todo, al menos para Esteve, había sido la celebración junto a la hoguera. Mientras Esteve observaba a Burchard y a sus amigos con el rabillo del ojo, el apuesto joven lord había mirado fijamente a Keladri, como si la recordara, y luego apartó la mirada. Intuía que Burchard sabía exactamente quién era su padrino, y que algún plan se estaba gestando. Aunque no lo sepamos, un riesgo, mejor. Esteve frunció el ceño. No conocía al hombre. No sabía cómo era ni qué implicaba su plan, pero sabía lo que había pasado en el viaje de Kel para casarse con él, y sabía que le importaban un bledo los matrimonios concertados, sobre todo cuando la mujer no los quería. El hecho de seguir soltero lo volvía aún más cauteloso, aunque no lo hubieran notado ni a él ni a los suyos ni siquiera oliendo en su dirección desde la noche en la hoguera. Sobre todo porque no lo habían hecho. ¿Crees, Esteve? Esteve. Preguntó Esteve, volviendo bruscamente al presente. ¿Qué fue eso? La docena de rostros en la tienda estaban vueltos hacia él, esperando su respuesta a lo que fuera que le hubieran preguntado. Era el tercer día desde las bátalas, y por fin estaban listos para marchar con la verdad, salvo por unos pocos detalles finales. Aquellos con la autoridad para decidir esos detalles se habían reunido alrededor de una mesa, y Esteve había sido convocado desde una mesa redonda propia para unirse a ellos. Robert sugiere que marchemos al este, en lugar del norte, repitió Ned, paciente. El éxito pondría fin a las incursiones y a las idas y venidas, dijo Cahill, con cauteloso optimismo. Aún tenía un morado vibrante en una mejilla, que se había formado durante la segunda batalla. Lo haría, dijo Esteve. Recordó el mapa que había memorizado en Bastión de Tormentas. Si marchaban al este y luego al norte, podrían cortar las líneas de suministro de Arenal y cerrar el cerco alrededor del castillo. Con los números que había oído gastar en incursiones, y ahora los 13.000 hombres perdidos en la fallida caballería, no podían quedar tantos para defender la fortaleza, incluso si el general enemigo hubiera estado recurriendo a mercenarios. No apostaría porque Haitar se mantuviera en su puesto si tuviera la opción. Pero aún así, conllevaba riesgos innecesarios. Pero a menos que tengas espías en las tierras de la corona, es un riesgo terrible. El ejército de Pic se vio obligado a dispersarse, pero eso fue hace un mes. Si se dirigieran a la capital para reagruparse, seríamos nosotros los que tendríamos un ejército en el trasero, dijo Robert, casi sombrío, pero entonces sus rasgos se contrajeron, con un atisbo de rabia asomándose a ellos. 9 putos meses. Cada vez que nos retrasamos, Lyanna será rescatada, dijo Ned con tono inexpresivo. Eris sufrirá las consecuencias de sus actos. Hubo una pausa, y Robert se calmó, aunque apretó los puños bajo la mesa. Si tuviéramos que arriesgarnos, podríamos, dijo Brinden. Estaba cortando rodajas de manzana, comiéndolas lentamente. Pero no lo haremos. Una vez que marchemos al sur, nadie nos detendrá, pero si marchamos al este y nos pillan, el retraso será mayor que si nos uniéramos a los demás. No necesitamos que el ejército entre, dijo Greathorn. Dame unos cientos y podría causar un desastre. A ver si les gusta estar al otro lado del asalto. Esteve miró al hombretón con los ojos entrecerrados. No creía que la idea de Greathorn de un asalto fuera tan precisa como la suya. Arenal no es un castillo fácil de abastecer, dijo Rus, con la voz tan tranquila como siempre. Forzar una respuesta significaría evitar una incursión. Los beneficios no compensarían tu pérdida, le dijo Ned a Greathorn. Marcharemos hacia el norte y nos reuniremos con el grueso de nuestras fuerzas. Miró a Robert. Por orden de Lord Baratheon, por supuesto. Robert resopló. Este es tu terreno de caza, Ned. Mi ejército te seguirá hasta que nos descubras otra batalla. O 4. Entonces seguiremos la orilla del lago,
dijo Ned, agradeciendo a su amigo con un gesto. Estaremos en posición de amenazar a Renal dentro de un mes. ¿Y qué hay de? Instó Steve, mirando a Robert. Cada vez que sus exploradores habían informado de la necesidad de cambiar de rumbo por alguna razón desde Mastford, él había hecho la misma pregunta. Otros lo confundían, pero Robert lo comprendía, la compasión se dibujó en su rostro. Lo siento, Steve. No hay castillos en el camino. Algunos de los presentes seguían sin entender, pero ahora Veran y Samuel se sentían divertidos. ¿Qué tal a un día de viaje? Preguntó Steve, no del todo desesperado. Hay una familia que se alineó con la monarquía cerca, ¿verdad? Los Godbrook, si la cogemos, podrían hospedarnos una noche como disculpa. Quizás su desesperación no era tan disimulada como creía, pues ahora los labios de Robert temblaban. ¿De qué se trata? Preguntó Risgel en voz baja a Veran, aunque no lo suficiente como para evitar que Steve lo oyera. Veran negó con la cabeza, mirando fijamente al techo de la tienda. 2 días, y luego una pelea de 1000 demonios para quebrarlos, dijo Brinden. Parecía haber comprendido la motivación de Steve, y parecía estar entre la diversión y la exasperación. Steve los quebraría él mismo si llegara el momento, pero después de un momento suspiró. Parecía que no iba a ser posible. «Puedo prestarte mi tienda», ofreció Robert. «Dios sabe que te debo una. No es un castillo, pero aún así es bastante elegante». «Lo agradezco, pero no es lo mismo», dijo Steve. Negó con la cabeza. Tendrían que sonreír y aguantar, aunque su fuerza de voluntad se hubiera puesto a prueba. «Lo siento, pero ¿qué?», preguntó Dustin desde la tienda, mirando a sus compañeros señores. «Siento que me estoy perdiendo algo». «No es nada», dijo Steve, despidiéndolo con un gesto. «No te preocupes», murmuró. Dejar que el ejército tomara un castillo y pasara la noche en un relativo lujo no sería apropiado, no mientras todos los demás siguieran en marcha, pero tal vez podría planear algo. No, estaba siendo un ingenuo. No quedaba mucho más que cubrir, y la reunión terminó pronto. Robert le dio una palmada en el hombro con una mirada de profunda compasión al salir, ya enfrascado en la conversación con Ned. Brinden lo siguió, negando con la cabeza, y Veran lo miró de reojo al irse también. Steve no pudo evitar pellizcarse el puente de la nariz. Al menos ninguno de ellos era un chismoso, aunque realmente lo estuviera arruinando todo. Se armó de valor, apartando de su cabeza cualquier pensamiento poco virtuoso sobre Neyes, y los siguió, dejando la tienda para que los sirvientes la desmontaran. Nat se habría divertido mucho con todo esto, estaba seguro. La brisa que soplaba desde el lago mantenía al ejército fresco durante la marcha, y el fácil acceso al agua alivió al menos un problema de abastecimiento. Los jinetes vagaban hacia el oeste para atender a otro, pero eso era trabajo para escaltas y caballeros, no para señores, y Steve se encontró cabalgando sobre Brooklyn mientras el mediodía ya había pasado. El viaje no fue más fácil, pero sí más interesante, gracias a los frutos de la mezcla de hombres con tendencia a los problemas y un poco de talento musical. Alguien de Steve no iba a señalar a nadie, pero estaba bastante seguro de que respondían a William y Ori. No solo había encontrado a sus cómplices en la canción de marcha de Robert, sino que también los había conectado con algunos nórdicos con ideas afines. «Viejo dragón cojo, ¿por qué no te avisaron? Los norteños son muy audaces». «¿Qué hora es? Hora del lobo». «¿Qué hora es? Hora del aullido». «Vamos, marchamos, nos dirigimos al sur, vamos a mearle en la boca al viejo Eris». «¿Qué hora es? Hora del lobo». «¿Qué hora es? Hora de correr». «El rey costroso Eris es un hijo de puta. Tiene la viruela de Antigua y la tiña azul de Lis». «¿Qué hora es? Hora del lobo». «¿Qué hora es? Hora de cazar». «Lo clavaremos en una pica y diremos escúchame. Tu sangre regará mi nuevo árbol del corazón». «¿Qué hora es? Hora del lobo». «¿Qué hora es? Hora de matar». «Rey loco Eris, vamos a por ti. Te colgarán del árbol para cuando terminemos». Sus esfuerzos parecían ser un éxito, a juzgar por la rapidez con la que se había propagado entre los hombres, independientemente del reino. Dayar soltó un aullido de aprobación al terminar la canción, por 5ª vez hasta el momento, desde su posición, sentado en el trasero de Brooklyn. Otro jinete acercó su montura a Steve mientras el aullido se apagaba y la canción volvía a empezar. «No había nada parecido en los peldaños de piedra», dijo Walt, masticando cecina. «Sí», preguntó Steve. «Pensaba que los soldados serían rápidos para estas travesuras». «Teníamos canciones, sí», dijo Walt, «pero nada como esto». «Mear directamente», murmuró para sí mismo. Steve resopló, pero luego se puso más serio. «Como se dice», Walt mordió salvajemente su bocadillo. «Todavía es pequeño», dijo, «pero ahí está».
Alguien oyó a un caballero del valle jurar por los 7 que la más joven de la estirpe del Nain era una niña, pero nadie supo decirme su nombre. ¿No le cortaste la oreja a nadie por eso?, preguntó Esteve, medio en broma. Podría ser, si esto sigue así, dijo Walt. Su expresión indicaba que no había ningún «podría» en ello. Esteve no le recriminó nada. Los susurros eran nimiedades, nunca se decían abiertamente ni se convertían en acusaciones, pero aún así estaban ahí. No era algo que Esteve pudiera abordar, no sin darles legitimidad, pero si acaso, eso solo lo enfurecía aún más. Quizás lo habían malcriado con la idea de que golpear a un gamberro era una forma respetada de resolver desacuerdos. Estén atentos, dijo Esteve al fin. El único beneficio era que los distraía a él y a Neyeis. Walt gruñó, pero luego hizo algo inusual. Abrió la boca, solo para dudar y cerrarla. No me guarden nada, dijo Esteve. Di lo que piensan. El viejo soldado miró a su alrededor, disimulando su gesto inclinándose hacia adelante para frotar las orejas de su montura. A pesar de que formaban parte de la columna, no había nadie lo suficientemente cerca como para oírlos. ¿Qué hará si los rumores no se quedan en rumores? Esteve miró fijamente a su tercero al mando. Que él supiera, que él nunca se había confiado en él, ni Neyeis ni los niños habían cometido un desliz. Pensé que lo que pasó en Arenal habría enseñado a la gente a ser mejor. Si no, supongo que lo arreglaremos todo sin duda, dijo, dejando sus palabras abiertas. Todos los que han luchado contigo saben que no dejarás que Keladri te saque la pala, solo por principios, dijo Walt, mordiéndose el interior de la mejilla llena de cicatrices. Pero ¿qué harás si los rumores crecen y esa es la única respuesta que aceptan? Pero claro, el hombre había viajado con ellos durante 9 meses, y a pesar de su rudeza, Walt no era ningún tonto. Eso al final depende de Keladri, dijo Esteve, respondiendo a la pregunta tácita, pero he tenido bastante suerte dándoles una paliza a la gente. Quizás lo intente de nuevo. Walt asintió, satisfecho. No me parece muy inteligente que insistan, dado lo que has hecho, pero estaré atento. Caperucita hará lo mismo. Es todo lo que pido, dijo Esteve. Eres un buen hombre, Walt. Una burla fue su respuesta. Si de verdad pensaras eso, no me tendrías cargando con esta maldita cosa, dijo Walt, dándole una palmada a la funda que colgaba de su cadera. Me han dicho que es un gran honor, dijo Esteve, la imagen de la inocencia. Vete a la mierda, dijo Walt, casi gimiendo. ¿Sabes a qué me refiero? Sí, dijo Esteve, pero piensa en esto, algún noble presumido va a causar problemas, y tú vas a sacar una espada de acero valirio como respuesta, imagínate su cara cuando lo vean. El viejo soldado seguía frunciendo el ceño, pero entonces las palabras de Esteve empezaron a filtrarse. Una expresión casi onírica se dibujó en su rostro, antes de recordar que se suponía que debía estar triste. Sigo sin gustarme. No será para siempre, dijo Esteve, más serio. Tengo planes para el acero. Simplemente no confío en que nadie lo intente si lo dejo tirado. Porque haré que el tonto dude, dijo Walt. Piénsalo como un permiso para cortarle la oreja a alguien, dijo Esteve. Por cómo se comporta la gente aquí, seguro que alguien lo intenta. Esteve negó con la cabeza. Quizás no debería animar al hombre, pero se enorgullecía de mantener a sus hombres animados. Estaba seguro de que todo iría bien. La marcha hacia el norte continuó, y también los rumores, pero no encontraron asidero, no ante las hazañas y la creciente leyenda de Nordamérica. Tardaron casi un día en cruzar uno de los principales ríos que alimentaban el lago Ojo de Dios, y se consideró más inteligente acampar temprano que seguir adelante. Esteve pensaba organizar juegos y tiempo libre para sus hombres, pero antes de que pudiera hacerlo, llegó un mensajero, llamándolo a la tienda de Ned. Un grupo de jinetes había llegado, y lo llamaron a la tienda personal de Lord Eddard para escuchar qué noticias traían. Esteve acudió rápidamente, receloso de las malas noticias, pero al llegar, el ánimo no era de preocupación, sino de paciencia, al menos por parte del anfitrión. Para su sorpresa, reconoció a los 2 hombres responsables, recién llegados, Brandon Stark y su escudero, a quien había conocido en Aguas Dulces, Ethan Glover. Esteve, dijo Brandon, levantándose de su silla frente a un escritorio para saludarlo. Brandon, dijo Esteve, aceptando el apretón de manos que le ofrecía. He oído que estás bien. Y así era, había muchos deseosos de compartir las hazañas de sus señores, aunque él percibía que algo se estaba pasando por alto o se estaba omitiendo. Ethan. Señor América, dijo Ethan, desde su posición junto a la pared de la tienda. Su barba había mejorado desde las bodas, y una cicatriz en la frente lo hacía parecer mayor. Hace un minuto que fuimos a Puerto Gaviota, dijo Esteve. ¿Qué te trae por aquí? Ned mandó decir que se había llevado toda la gloria,
Así que envié a mis hombres de vuelta al norte, dijo Brandon, volviendo a sentarse. Pero recibí otro mensaje, uno dirigido a Ned. Señaló un pequeño rollo de pergamino que Ned sostenía, aún sin abrir, mientras su hermano menor estaba sentado en la cama. Podrías haberlo leído si de verdad necesitabas saberlo, hermano, dijo Ned con reproche. ¿Y privarte de mi compañía?, preguntó Brandon. Además, creo que es de... Otro hombre entró en la tienda, su tamaño no contribuía a atenuar la creciente sensación de pequeñez. Brandon, dijo Robert, ¿ya arrasaste a Renal o te estás haciendo el vago? Dio un gran paso por la tienda para darse una palmada en el brazo. ¿Qué te trae? Sabía que te quejarías si lo hacías sin ti, dijo Brandon sonriendo. Y le traje a Ned un mensaje de su esposa. Ned se agudizó, la conversación de repente se volvió menos interesante que el mensaje que sostenía. ¿Cómo lo sabes? Empezó a desatar el cordel que lo mantenía enrollado. ¿Quién más te enviaría un cuervo desde Invernalia con un mensaje perfumado?, preguntó Brandon encogiéndose de hombros. A pesar de su sencillez, su mirada estaba fija en su hermano, ansioso por descubrir el contenido del mensaje. Ned y su belleza dorniense, todavía no puedo creerlo, dijo Robert, antes de fruncir el ceño. ¿Qué es? Ned se quedó boquiabierto mientras miraba el pergamino, casi sin ver. Ned, preguntó Brandon, cauteloso. El chico levantó la vista, parpadeando mientras su mente regresaba de donde quiera que se había ido. Gemelos, dijo. ¿Qué? Gemelos, repitió, luchando por encontrar las palabras. Asara, Gemelos. Una sonrisa iluminó el rostro de Robert. Gemelos, diosas, Ned. Gemelos, dijo Ned, con la mirada perdida en la carta. Gemelos, preguntó Brandon, parpadeando. La cabeza de Ethan daba vueltas entre cada Interlac y Atar. Gemelos, asintió Robert con voz estridente. Casi daba saltos por la pequeña habitación, a punto de atravesar las paredes de lona con su entusiasmo. Asara dio a luz a 2 sanos, que son, Ned. A Arya y Alistair, dijo Ned. Les pusimos nombres a ambos, así que solo son, Gemelos. Menos mal que estaba sentado, pues parecía improbable que sus piernas lo sostuvieran en ese momento. A Arya y Alistair Stark, dijo Brandon. Un sobrino y una sobrina. Tenemos que decírselo a papá, esto lo recompondrá. Ojalá Arya tenga el físico de Asara y no el de tu caballo. Somos hermanos, dijo Ned, y el comentario mordaz atravesó la niebla que lo atenazaba. Y aún así, dijo Brandon, sonriéndole con sorna, antes de que su sonrisa volviera a ser feliz. Diosas, Gemelos. Felicidades, dijo Steve, observándolo todo con una sonrisa. Siempre era agradable ver un poco de felicidad en circunstancias por lo demás sombrías. Gracias, dijo Ned, mientras la noticia empezaba a calar hondo. Vamos, cuéntanos, lo instó Brandon. Fueron prematuros, y Asara se retrasó en enviar el mensaje, por si acaso, dijo Ned, leyendo lentamente la escritura apretada del pergamino. Pero ya están bien, para que ella envíe el mensaje, insistió Brandon. Están bien, dijo Ned, parpadeó rápidamente. ¿Mamá lo recibió? Madre, preguntó Brandon, y la palabra lo detuvo un momento. Ella conoció a sus nietos antes de morir. Sí. Bien. Hubo un momento de silencio mientras los hermanos asimilaban la información. No duró. ¿Sabes qué significa esto?, preguntó Robert, mirando a sus hermanos. Ambos lo miraron con la mirada perdida, aún conmocionados por la noticia. ¿Qué significa?, preguntó Ethan por ellos. Tenemos que celebrar, dijo Robert, con voz bastante fuerte. Celebrar el nacimiento de Arya y Alistair Stark. ¿Con qué?, preguntó Ned. Usamos lo mejor de nuestras provisiones después de las batallas. Steve vio su oportunidad y la aprovechó. Un pequeño grupo podría desviarse mientras el ejército continúa hacia el norte, dijo, y convencer al señor más cercano para pasar una noche de celebración. El más cercano sigue siendo el fuerte de Godbrook, y estarán acorralados, dijo Robert, frunciendo el ceño, aunque no lo descartó de plano. Puedo encargarme de eso, dijo Steve rápidamente. ¿Solo con tus 100? Preguntó Ned. No es Invernalia, pero ha visto muchas guerras. Claro, pueden ayudar, dijo Steve. Sí, un viaje rápido hasta allí, pasar la noche y reincorporarse al ejército al día siguiente. Asintió para sí mismo, ignorando el repentino bufido de Robert al darse cuenta de algo. La falta de voluntad, tanto suya como de Neieis, los había obligado a dejar de compartir un saco de dormir, y si tenían que esperar hasta llegar a algún castillo al norte de Arrenal, no estaba seguro de que lo lograran si no dejaban también de compartir tienda de campaña. Por mucho que se desearan mutuamente,
Ninguno quería dar ese paso en una tienda de campaña delgada durante la marcha en medio del campamento. No veo ningún problema, dijo Brandon, mirando a los demás. 2 nuevos Stark merecen una celebración. Sí, hagámoslo, dijo Robert. Si el acuerdo parecía propio de un grupo de adolescentes tomando una decisión porque no había nadie más maduro cerca para decirles lo contrario, nadie comentó. Esteve, desde luego, no iba a hacerlo. Robert no había terminado. Muy amable de tu parte, Esteve, hacer la oferta. Realmente, desinteresado. Saldré a caballo mañana a primera hora, dijo Esteve, ignorando el comentario. Disculpen, voy a avisar a mi intendente, que haga los preparativos necesarios. Felicidades de nuevo, Ned. Salió, dejándolos atrás. ¿Preparativos?, preguntó Brandon. Solo es un día. Su voz se apagó mientras Esteve se alejaba, pensando en asuntos más importantes. Andaba con energía. El fuerte Goldbrook era extrañamente alto, como si alguien hubiera tomado un torreón cuadrado normal y lo hubiera extendido hacia arriba. Incluso las torres de piedra en cada esquina parecían más altas de lo normal. Situado en una colina junto a un río, había poca cobertura en cualquier acceso, solo campos llenos de hierba y cultivos forrajeros. Se había cavado un foso alrededor de la colina. Y ya fluía, pues el río solía mantenerlo lleno. Donde el río chapoteaba y desembocaba en el foso, Esteve podía vislumbrar ocasionalmente estacas ocultas por el agua. Había hombres en las murallas, y por el movimiento, se les había visto acercarse, cabalgando a primera hora de la tarde. No era de mucha ayuda dadas las limitaciones de tiempo. Ned y los que había invitado a celebrar solo llegarían 1 o 3 horas después. No es fácil de roer, dijo Walt, de pie a su lado. Parecen bastante felices de estar tranquilos, asintió Esteve. Las almenas sobresalían un buen metro de la muralla, y la piedra curva interrumpía una pared por lo demás plana. Probablemente podrían haber aguantado la guerra, de no ser por ti, dijo Keladri, de pie junto al otro. Se el humo de encima de la puerta. Sí, dijo Esteve, torciendo la boca. Están tramando algo. Agua, o arena, tal vez. A sus espaldas, ambos intercambiaron una mirada. Walt arqueó las cejas con intención, pero que él solo le devolvió una mirada deliberadamente vacía. El viejo soldado hizo una mueca, pero cedió. Sé que tienes tu razón, dijo Walt, pero ¿estás seguro de que esto vale las heridas que nos haremos en el camino? Nadie va a resultar herido, dijo Esteve, sin dejar de observar la fortaleza. Ninguno de los nuestros, al menos. Vislumbró las puntas de las extremidades de los arcos pasando brevemente entre 2 almenas, aunque no reaparecieron. Fijó el lugar en su mente como la probable ubicación de una escalera interior. Entonces tienes un plan, insistió Walt. Sí, dijo Esteve, observando la puerta. El puente levadizo estaba levantado, y su parte inferior tenía un revestimiento metálico, pero era más una celosía que una cubierta completa. La caseta de vigilancia que lo cubría era ancha y achaparrada, con agujeros asesinos dispersos a lo largo de ella en 2 niveles. Eran lo suficientemente grandes como para usarlas, y desde allí podía alcanzar el tejado. Necesito 10 lanzas, no jabalinas. Keladri lo comprobó. Esteve asintió. Las jabalinas no aguantarán el peso. Quizás hubiera sido más inteligente usar su traje en lugar de su armadura, pero aún le preocupaba exponer el traje al desgaste cuando no era necesario. Llegaría el día en que lo necesitara, pero no era hoy. Walt y Keladri intercambiaron otra mirada. Esta vez, Walt se impuso. ¿Qué órdenes tienes para nosotros?, preguntó Keladri. Sus dedos tamborileaban sobre el mango de su espada, donde la agarraba. Ten a las tropas listas para vigilar su rendición después de que te deje entrar, dijo Esteve. Tomó su martillo, sacándolo del arnés. Toma, agárrate esto un momento. Keladri tomó el martillo, balanceándolo hasta apoyarlo en su hombro con una mano y un gruñido. ¿Por qué no dejas también tu escudo?, preguntó Walt con voz seca. Realmente impresioné a los muchachos. No se puede esperar que capture un castillo sin mi escudo, dijo Esteve, con una voz fingida que no engañó a ninguno de los dos. Es pedir demasiado, ¿no crees? Uf. Un caballo lejano relinchó mientras seguían observando el objetivo, y se hizo el silencio por un momento. Finalmente, Keladri habló. ¿Estás segura?, preguntó. Tomarlo sola. Esteve la miró, su rostro estaba sereno, pero agarraba con fuerza su espada. De todos sus compañeros, ella era probablemente la que mejor comprendía lo sobrenatural de su fuerza. Los demás lo sospechaban, lo habían visto hacer cosas que la mayoría de los hombres no podían hacer, pero ninguno había luchado a su lado como ella, ni tenía la misma comprensión de sus propios límites. Quiero el castillo, dijo, pero no es un objetivo militar,
y no voy a arriesgar vidas para conseguirlo. Aunque eso signifique presumir un poco. Walt no había luchado en el puente, pero había acechado a exploradores enemigos y tenía asientos en primera fila en su campamento de entrenamiento. Sabía lo suficiente como para comprender lo que querían decir. Los hombres no se chivarán si tú lo dices, dijo. Sea lo que sea que tengas, se interrumpió, haciendo una mueca. Acabarían con un dragón por ti, y saberlo, no cambiará eso. Llegará un momento en que no pueda contenerme, dijo Esteve. Se encogió de hombros. No me preocupa la reacción de nadie importante. La gente no reacciona bien ante cosas que considera antinaturales, dijo Keladri, y había un tono en sus palabras que denotaba ira por una injusticia pasada. Otros probablemente piensen que solo estamos alardeando de ti otra vez, exagerando, dijo Walt, casi murmurando. Ahí está eso, reconoció Esteve a ambos. Pero la gente también puede sorprenderte. Keladri resopló, una expresión sombría, llena de negación y asco. Tan inusual en ella era que ambos hombres la miraron sorprendidos. Creo que tu hogar era muy diferente a Poniente, dijo ella. Podría serlo, dijo Esteve. Pero la gente sigue siendo gente. La mujer oculta emitió un sonido gutural que denotaba a la vez reconocimiento y desacuerdo, y Esteve contuvo el ceño fruncido. No se había dado cuenta de que fuera tan pesimista sobre su situación, creía que tenía más esperanza. Tendría que encontrar tiempo para hablar con ella. Dada la campaña hasta ahora, dijo Esteve con cautela, creo que los hombres podrán mirar atrás y dejar que los acontecimientos pasados influyan en su percepción de cualquier sorpresa. Cuando tuvieran esa conversación, tendría que hacerle saber a aquel que Walt había adivinado su secreto, tal vez ayudaría. Incluso durante el entrenamiento, con el tira y afloja, no ocultaba precisamente lo que podía hacer, añadió. Como digas, dijo Keladri. Señaló con la cabeza el castillo que aún se preparaba apresuradamente para su llegada. ¿Cuándo piensas atacar? Esteve aceptó la redirección. En cuanto me presten unas lanzas. Preparó su escudo, mirando por encima del borde dentado que volvía a quedar expuesto. La táctica de Pick había arruinado la cubierta, y habría sido más problemático de lo que valía reemplazarla durante la marcha. Quizás el castillo tuviera un herrero capaz. Un suspiro salió del viejo soldado a su lado. Hagámoslo entonces, dijo Walt. Estoy a punto de salir de Arbor. Se alejó, dirigiéndose hacia el grueso de sus hombres, que formaban filas. Cuando estuvo fuera del alcance del oído, Esteve se volvió hacia su amigo. Kel, dijo. Lo sé, Esteve, dijo ella, sin dejar de observar el castillo. Es que, no es fácil. Las cosas que valen la pena hacer nunca lo son, dijo. Decidas lo que decidas, sabes que te apoyaré. Lo sé, repitió ella. Pero ver a Joren, oír los rumores. No es fácil, dijo Esteve. Sí, pero recuerda una cosa. ¿Qué es eso?, preguntó Keladri, volviéndose hacia él. Ella se mostró cautelosa, algo en su tono la advirtió. En el peor de los casos, siempre puedes demostrar que tienes más pala que él, dijo, moviendo las cejas sin perder de vista su espada. Keladri dejó escapar un suspiro. Su cara de póker no fue suficiente para ocultar por completo su momento de exasperación. Capitán, ve y toma el castillo. Sí, señor, dijo Esteve, con las mejillas visiblemente desgastadas, y ella no pudo evitar emitir un sonido de disgusto. Cuando Walt regresó con las lanzas, vio a un Esteve muy divertido y a una Keladri completamente inexpresiva. Negó con la cabeza. Váyanse entonces. No puedo estar aquí todo el día. Esteve se metió las lanzas bajo el brazo y avanzó solo hacia el fuerte de Godbrook. Tenía una cita que organizar. Bueno, hasta aquí el capítulo de hoy. Espero que les haya gustado, que compartan, suscríbanse y comenten para que esta comunidad siga creciendo. Bye bye.